¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, pues muy bien. Aquí deseando comentar la actualidad contigo y con todos vosotros y Sí, bueno, vosotras. pues estás bastante cargadita. De hecho, hay, bueno, también una última hora que luego veremos de Alberto Casero, otro caso aislado de corrupción del PP y demás. Pero si te parece, había pensado, porque creo que ayer hubo una muy buena noticia que creo que merece la pena comentarla. Que fue el llenazo del Camp Nou con 91.553 personas en el clásico del fútbol femenino entre el Barcelona y el Real Madrid, que incluso estuvo súper emocionante, que quedaron creo que al final 5-2, pero fue ganando el Madrid 2-1, luego hubo una remontada, así que aparte hubo golazos, así que fue un espectáculo y creo que es una muy buena noticia para el deporte femenino. También estaba lleno las gradas de niñas, que yo creo que es muy importante, ¿no? Que la gente joven tenga, y bueno, sobre todo niñas, tenga también referentes femeninos que fomenten el deporte, ¿no? Como también incluso profesión, ¿no? Que no era algo tan normal, digamos, en el deporte femenino. No sé cuál es tu valoración de esta notición para mí. Vamos, la verdad es que me ha alegrado bastante. A ver, pues evidentemente muy contenta. Yo no lo sabía porque estoy un poco fuera del fútbol y todo este tema, la verdad que no me interesa mucho lo que es el fútbol, pero el fútbol masculino sobre todo. Pero claro, al ver ayer pues, una avalancha de tweets y demás y todo el mundo comentando el llenazo histórico, que se habían batido récords en fútbol femenino y demás, pues es una noticia que es bastante esperanzadora y además pues te llena de orgullo, ¿no? De alguna manera, porque dices, ves como si se podía, ves como si el fútbol femenino, el deporte femenino también puede ser un deporte de masas si nos lo proponemos. Lo que pasa que la cosa es que nunca nos habían dejado conquistar los espacios. Y entonces, claro, dices, fíjate qué bueno está haciendo el feminismo, que esto no hubiera sido posible si el feminismo no se hubiera puesto en pie, si el feminismo no se hubiera propuesto conquistar todos los espacios de todos los ámbitos, no solo en el ocio por parte del deporte, sino también lo estamos conquistando espacios del humor, que siempre habían sido unos reductos siempre muy masculinos y muy masculinizados. Y ahora mismo era cuando nos decían, bueno, vosotras queréis estar en todo, claro que queremos estar en todo. Y además es que se demuestra que es importante que la gente se vuelca en el deporte, sea femenino o sea masculino. Esto ahora es importante, aprovechar este llenazo, aprovechar la anécdota, digamos que pues se ha llenado un estadio, se ha producido pues el fervor mismo o parecido, ¿no? Del que se produce cuando hay un clásico entre Real Madrid y Barcelona de hombres, pues ahora de mujeres, pero ahora tenemos que ir más allá, hay que conseguir que también se cobre lo mismo. Es decir, el deporte femenino, pues sí, muy bien, muy bonito, todo el mundo le gusta mucho y quiere auparlo y considera, ¿no? Que tiene que tener la misma visibilidad, hay que darle las mismas horas, digamos, pero también los mismos salarios. Esas mujeres también son profesionales, también quieren cobrar lo mismo, estoy seguro, que lo que cobran los chicos, los hombres que son futbolistas, haciendo lo mismo, es el mismo deporte. Y entonces hay que empezar también a ampliar la mirada hacia ese sentido, es decir, vale, estamos llenando espacios, estamos conquistando esos espacios, estamos haciendo que las niñas tengan referentes femeninos en el deporte, sepan que también pueden alcanzar esos sueños, sepan que también hay mujeres a las que se pueden parecer, no solo se tienen que parecer a Messi o a Ronaldo, sino también ahora hay chicas a las que se puedan seguir y puedan poner sus fotos en la pared del cuarto. Eso ya no sé si se lleva ahora las generaciones estas nuevas, yo sí que tenía, pero también esas trabajadoras, esas profesionales del deporte tienen que cobrar lo mismo y tenemos que irnos hacia eso, hacia la igualdad también de salarios entre hombres y mujeres en el fútbol también. Bueno, yo creo que ese puede ser un horizonte, yo creo que está de lejos, sobre todo sabiendo cómo estaba
hace no mucho salía un poco la noticia de Vallecas, donde yo vivo, del Rayo Vallecano femenino, que no tenía ni siquiera asistencia médica, y estamos hablando de un deporte, de una liga profesional, y sí que creo que por lo menos, no sé si llegar al sueldo, porque me imagino que también eso también tiene que ver con el dinero que se genera, y las cifras en el fútbol masculino son brutales, pero yo creo que por lo menos tiene que haber un mínimo primero de un contrato profesional, es decir, un estatuto profesional, que creo que se está avanzando bastante en eso, es decir, que el deporte femenino profesional en el fútbol pues tenga unos mínimos profesionales, y luego eso, que tenga pues evidentemente un equipo médico que acompañe, porque incluso se dio una situación bastante lamentable donde no tenían médico, y incluso corrió peligro la vida de una de las jugadoras, y digamos que bueno, hay que ir, por lo menos ir avanzando en las cosas más elementales, pero bueno, esto puede ser un buen empujón. Bueno, pone récord mundial de deporte femenino, pero Sí, seguramente sí. sea el récord a nivel masculino, porque creo que en ningún partido ha habido tanta gente tampoco de deporte masculino. Yo sobre todo me quedo con la cantidad de niñas que había, que yo creo Es que eso, tienen increíble. referentes que eso yo creo que también ayuda. Y es verdad que los medios muchas veces ocultaban, ¿no? Y ahora ya se ve más deporte femenino en la tele, y yo creo que eso también Claro. es importante para que copien modelos también del deporte y sean referentes. Y bueno, eso Y es, para que se pueda seguir avanzando en que genere también el mismo dinero y que al final se pueda cobrar más. Yo entiendo que es claro. verdad, pues las firmas estas de deporte, pues claro, si Cristiano Ronaldo genera una cantidad de dinero que es absolutamente grosera, pues pero se tiene que seguir avanzando para que las mujeres alcancen también esa posibilidad, tengan también esa Claro. posibilidad de generar una cantidad de dinero estratosférica o lo que sea. Bueno, eso ya también habrá que mirar si eso es normal. Para mí no se puede, pero bueno, por lo menos dirigirnos hacia esa Sí, sí, posibilidad. por lo menos tenerlo en el horizonte, está claro, y avanzar en esa dirección. Claro. Mira, comentar por aquí Telesparto, fue una gozada verlo, pero las chicas cobran muy poco, efectivamente. Ahí por lo O sea, menos no es Barça, que, ¿no? total, la promo y la ganancia, pero así nunca será equitativo. Me encantó, la verdad, y son muy buenas. Y la verdad que fue un partidazo, que a mí que me gusta bastante el fútbol, la verdad que solo vi el resumen, no encontré la plataforma donde verlo, pero vi el resumen, fue un partidazo, goles desde el medio campo, bueno, la verdad que fue un partidazo, y aparte con remontada, fue bastante espectacular. Pero bueno, si te parece, pasamos con otra buena noticia, bueno, parte de una mala noticia, y creo que esto pues es una buena noticia, pero bueno, como tú creo que lo conoces, el tema del anuncio de Yolanda Díaz de la reforma para que las trabajadoras del hogar, digamos, tienen una discriminación, y parece que se van a tomar medidas, digamos, para mejorar esa situación. Yo creo que hubo alguna crítica con el tema de la reforma laboral, donde desde algunos sectores, de las Kelly, etcétera, decía que en realidad era muy fácil hacer la trampa con ellas, porque digamos, tienen una regulación un poco especial, y parece que Yolanda Díaz ha tomado nota y va a hacer una reforma específica para el despido de las trabajadoras del hogar, y otra serie de cuestiones. No sé qué nos puedes contar esto, pero bueno, todo lo que sean avances en derechos de las trabajadoras y de los trabajadores parece positivo, pero en detalle, ¿cómo serían estas medidas a reformar? Es que esto más que un avance de derechos de trabajadores y trabajadoras, que también, por supuesto, es un avance en la percepción del modelo socioeconómico que tenemos actualmente. Actualmente se ha priorizado la producción a la vida, se ha priorizado los sectores al trabajo productivo, al trabajo fuera de casa. El trabajo en el hogar siempre ha sido profundamente invisibilizado y, por lo tanto, tremendamente precarizado, y quien lo ha sufrido más ha sido las mujeres, hasta un 70%, incluso más. Se habla de un 80% de esos trabajos lo hacen mujeres, hasta un 77% de esas mujeres son inmigrantes, y además en su mayoría todo ese trabajo doméstico que lo realizan mujeres de más de 50 años, en una edad muy avanzada, o sea, con unas circunstancias también personales y de salud posiblemente que necesitan más cuidados que otros trabajadores más jóvenes, ¿no? Podría ser, vamos, es lo más normal que sé. Sin embargo, estos trabajos nunca han tenido espacio en las agendas políticas. Lo digo porque esta reforma que ahora se propone hacer el gobierno y que propone hacer Yolanda Díaz, gobernando desde Unidas Podemos, es una reforma que
tendría que haberse hecho ya desde el 2011. Desde el 2011 estamos fallando al convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que nos decía que estas señoras había que regularizarlas, digamos, había que equiparar los derechos de los trabajadores de la producción con los derechos de las mujeres que trabajan empleadas del hogar, ¿no? Equiparación de derechos de la seguridad social, un convenio propio de trabajo y fundamentalmente regularizar y dignificar el derecho al paro. Estas mujeres tienen un derecho de 8 o 12 días trabajados, cuando lo normal son 20, 33 o hasta 45. Albert Rivera proponía hasta 200 días por mes trabajado. Sí, O sea, sí. espero que esté de acuerdo con que se regularice también este tema, porque el caso es que existen muy pocos derechos para estas mujeres, que realmente el trabajo que ellas hacen dentro de la casa, que ha sido invisibilizado por el sistema socioeconómico, es el fundamental y el más importante. Las mujeres que trabajan en el hogar son las que están realmente sosteniendo la vida, son las que hacen posible que los hombres o que las mujeres que puedan salir a trabajar lo hagan en perfectas condiciones, bien alimentados, con una casa limpia, que puedan acceder a ropa planchada, que tengan todo, es decir, todo el sistema de cuidados lo están sosteniendo estas mujeres, que hasta ahora han estado privadas de los mismos derechos que tiene cualquier otro trabajador. No se les ha tenido en cuenta hasta que el mes pasado ya el Tribunal Superior de Justicia Europeo ya nos dio el toque y nos dijo: oye, estáis incumpliendo esto desde el 2011. Desde el 2011 nadie lo ha puesto en agenda. Es decir, se firma un convenio, no lo cumplimos, pero no pasa nada. ¿Por qué? Fundamentalmente porque ese sector lo acaparan mujeres. Si ese sector hubiera sido un sector de empleados del hogar, esto al mes, en el 2011, el gobierno de Mariano Rajoy hubiera puesto perfectamente, por lo menos, no sé si mucho beneficio para los trabajadores hubiera habido, pero por lo menos se hubiera empezado a debatir esta cuestión. No se hubiera tenido en el cajón como se ha tenido hasta ahora, hasta que Yolanda Díaz ha dicho, bueno, pues de hecho ya están los trámites preparados para que esto se empiece a regularizar. Y decía que esto es un cambio, no solo una mejora de los trabajadores, sino es un cambio en el modo de ver, no solo el trabajo productivo, no solo el trabajo fuera de casa, tiene que tener visibilidad. El trabajo dentro de casa es igual de importante o más que el trabajo que se hace fuera, y sostiene la vida igual, y se produce un sistema de cuidados que no se está pagando, que no se está valorando en el sistema. Si no produce dinero, o si aparentemente no produce dinero, si no produce beneficios, pues no se paga. Y esto es algo tremendamente injusto que estamos viendo ahora, que se está poniendo en el debate público. Este es el sistema socioeconómico que nos ha traído a la destrucción de los cuidados y a la destrucción de la vida. Y por otro lado, hay una alternativa, y Unidas Podemos la está poniendo encima de la mesa. Estamos diciendo, oye, es que esto también es trabajo, y que las mujeres hayamos acaparado ese sector con unos sueldos tremendamente bajos, que se pueda despedir a las empleadas del hogar sin ningún motivo. Tú puedes despedir sin ningún motivo según lo que está establecido. Toda esta precariedad implica lo que se llama, yo lo decía ayer en Twitter, Silvia Federici tiene un libro muy interesante que se llama El patriarcado del salario, cómo el salario nos ha jerarquizado, nos ha establecido una desigualdad social. Es decir, tú cobras más, vas a ser más importante. Si tú cobras menos, vas a estar invisibilizado y no vas a ser importante. Y si tú no cobras nada, eres prácticamente un despojo social, no sirves para nada, ¿no? Entonces, el salario es una manera que se ha procurado muy bien por parte del capitalismo de jerarquizar a la sociedad y producir una sociedad desigual. Y esto es lo que estamos tratando desde Unidas Podemos de igualar. Es decir, a todo el mundo hay que dignificarle, ya que se tiene que trabajar, porque el sistema capitalista nos ha impuesto el trabajo como un eje fundamental en nuestra vida. Ya que se tiene que trabajar, por lo menos vamos a dignificar los trabajos, todos los trabajos, claro. Y considerar que todo lo que se emplea, a tiempo, todo lo que estás fuera de tu familia, fuera de ti misma, digamos, realizando una actividad para un sector, eso es trabajo.
lo hagan mujeres, lo hagan personas inmigrantes, lo haga el ejecutivo de la mayor empresa. Es lo mismo, es trabajo, estás gastando tiempo y te lo tienen que pagar. Sí. Y eso es una muy buena noticia. Aparte el tema que tú hablas de los escalafones sociales que se generan también con los sueldos, hay una invisibilización de la parte baja en derechos, en silenciar su voz, sus reclamaciones, pero por arriba también hay un ocultamiento o una defensa de los abusos que tienen estas élites económicas. Precisamente estaba leyendo un comentario que yo creo que solucionaría muchos de los problemas y que de hecho Yolanda también se le ha criticado por implementar alguna de estas cosas y dice Fodoto que había que implementar más inspecciones de trabajo y de Hacienda, porque precisamente primero hay abusos, es decir, puede haber avances en la normativa y en la legislación, pero luego, digamos, se abusa contra los trabajadores. Y yo creo que un claro ejemplo es el colectivo del que estamos hablando, que se le vulneran, a pesar de tener avances, se le vulnera en derechos y precisamente hay otro que es la elusión fiscal, que tiene mucho que ver también con una desviación del dinero que tienen que aportar a las arcas públicas la gente más poderosa con más dinero, pero evidentemente hay abusos en ambos sentidos y lo que faltan, y lo dicen los especialistas ETSA de Hacienda, y se ha visto también cuando Yolanda lo implementó en el campo, se encontró una barbaridad de cosas y luego las élites del campo salieron contra Yolanda, pero es que las normas están para cumplirse, que muchas veces no las valoramos las que ya tenemos, ¿no? Así que bueno, no sé cómo lo valoras tú, pero yo creo que dan el clavo un poco Fodoto hablando de que haría falta más inspectores de trabajo y de Hacienda, ¿no? Evidentemente, las normas tienen que tener o sea, para que las normas se puedan dotar de eficacia, tiene que haber un régimen sancionador también, y eso tiene que, en el ámbito del trabajo, tiene que contar con inspecciones laborales bastante duras, además. Es decir, es que yo me hacía mucha gracia cuando criticaron a Yolanda Díaz. Evidentemente, pues la derecha la critico bastante por poner inspecciones de trabajo en el campo. Oye, es que, vamos a ver, es que hay gente explotada en el campo y fundamentalmente son personas inmigrantes. Lo que pasa que está muy bien criticar a los inmigrantes para lo que quieres, pero luego los tienes aquí contratados con unas condiciones laborales muy, muy lamentables, y cuando pones una inspección de trabajo criticas a la ministra porque está invadiendo tu terreno. No, perdona. El trabajo es algo que no puede ser, no puede quedar en manos de unos pocos, porque al final se crean reinos de taifas y aquí se monta pues unos abusos tremendos. Es decir, el ejemplo lo tenemos aquí. Desde el 2011, este convenio para las empleadas del hogar tenía que haber sido ratificado por España y haber puesto los derechos de las empleadas del hogar donde tocan, en el sitio en el que tocan, en el sitio que ya el Tribunal Superior de Justicia Europeo el mes pasado no dio el toque. ¿Qué pasa? Que como no se tienen en cuenta determinados sectores, bueno, pues no se han ido poniendo inspecciones, no se han ido valorando, no se han ido metiendo en agenda política determinadas cuestiones laborales fundamentales, y en este caso siempre, curiosamente, afecta a los mismos colectivos, a las personas más desfavorecidas, afecta siempre a los colectivos de personas migrantes, fundamentalmente a las empleadas del hogar, que son en un 90% mujeres. Ya verás tú, como cuando hay algún convenio o lo que sea, o alguna nueva normativa que ha establecido el Partido Popular por parte de las élites de los directivos, de los empresarios, eso siempre ha estado a punto en el momento, nunca ha habido problema. Además, se han encargado de ponerlo siempre en prioridad de agenda política, en el centro del debate. Pero claro, cuando ya son cuestiones de regularizar sectores determinados que no les conviene a la derecha, pues bueno, pues, total. Sin ir más lejos, el sector de la mujer desde el 2011 que estaba en un cajón. Inspecciones laborales, muchísimas. Hace falta más invertir dinero para contratar personas que inspeccionen, claro. Bueno, tenemos ya por aquí a Dani, así que le voy a dar entrada, a ver cómo sale esto técnicamente, la transición, que nunca es fácil. A ver, le voy a admitir, ¿vale? Toma ya, pues ha salido bien a la primera. Dani, te vemos ahí ya con tu rótulo bien puesto, que a veces es que lo tengo puesto y os crucéis los nombres,
pero en este caso se te ve perfecto con tu nombre bien etiquetado, así que no tienes que hacer ningún Dani, cambio. hola, Dani. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo Maravilla. estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos por aquí? ¿Cómo estáis? Muy ¿Verdad? bien, estupendamente. Por cierto, Está... un aviso antes de empezar, ¿vale? Es que me acabo de hacer un café y siempre me gusta mirar qué taza uso cuando tengo algún directo, ¿no? Por si tengo alguna turbia, ¿no? Generalmente no tengo ninguna turbia en casa, ¿no? Pero bueno, tengo un par de ellas que algún día os puedo contar. ¿Cuál es? A Y ver, me, la taza. y me he dado cuenta de que esta, que llevo usando un montón de años, hasta que hoy no he decidido fijarme bien, no me he dado cuenta de que es de BP, ¿vale? Esta que te daban en la gasolinera. Bueno, O sea que hoy que estamos hablando de gasolineras mucho estos días, la verdad es que taza inmejorable para hacerle publicidad. Bueno, pues mira, hemos estado hablando con Gloria del partido de ayer del Camp Nou, que hubo un récord creo que mundial, histórico, de 91.000 personas viendo el partido, y luego hemos estado hablando de los inicios de reformas con el tema de las trabajadoras del hogar, que siempre es como un colectivo al que no le suelen, digamos, da igual que se avance, pero ellas no suelen avanzar mucho. Y yo creo que también, ya aprovechando que has llegado, podemos entrar en una última hora, que si el PP ya no tenía pocos enanos, le ha saltado... Bueno, ya se había hablado de todas maneras de ello, el caso de Alberto Casero, que bueno, tú, Dani, como yo, al ser extremeño, lo tenemos un poquillo más cerca. Son casos de cuando él era alcalde de Trujillo. Ya se había escrito bastante sobre ello, pero en este caso es el Supremo el que abre la causa contra el diputado Alberto Casero por contratos en su época de alcalde en Trujillo. No sé si tú has seguido más o menos el caso. Yo creo que son algunos temas administrativos, no seguir bien. Es decir, también hay Sí. como contratos con la Feria del Queso. No sé si la conoces, la Feria del Queso, que es espectacular de... Sí, a mí me encanta el queso, o sea que imagínate. Sí, bueno, ¿qué más? No sé si tienes más información sobre este caso de Alberto Casero, pero un nuevo caso aislado de corrupción del Partido Popular, ¿no? No conozco mucho lo que tú dices, parece que son problemas administrativos y no tanto pues la corrupción típica que conocemos del Partido Popular, ¿no? De favorecer a amigos, favorecer a familiares, favorecer a empresarios para luego recibir mordidas. No parece que sea eso, o por lo menos no se han encontrado ese tipo de vínculos, sino que parecen más fallos administrativos. Quiero decir, también Exacto. es verdad que luego ahí no hace falta que sean tampoco familiares directos o amigos directos, porque en un sitio como Trujillo, que tampoco es excesivamente grande, al final todos se conocen y es muy fácil dar contratos a dedo a gente que tú conoces, bien porque quieras favorecerle de algún modo u otro, y será algo que tenga que dilucidar el Supremo, ¿no? Pero es curioso porque estaba mirando y este señor solamente ha sido alcalde de Trujillo 1 año y medio. O sea, que quiere decir que te imputen después de ser alcalde 1 año y medio. Hay que hacer las cosas muy mal, ¿eh? Sí, bueno, digamos, por dar un poquillo más de información, hay como dos elementos que repiten. Uno, que es muy habitual en el PP, lo hemos visto con los contratos de Ayuso, que luego veremos las novedades, es el fraccionamiento de los gastos. Es decir, hay algunos gastos que sí o sí tienen que pasar por pliegos de condiciones, contrato público, oferta pública, etcétera, que tienen como unas limitaciones. Entonces, una cosa habitual, que lo hace bastante el Partido Popular, es fraccionar a los límites para poder dar a dedo esos contratos. Y la otra es que algunos de estos gastos, y algunos tienen que ver con esta feria del queso que hablamos, no han pasado, digamos, por el Pleno, es decir, que legalmente digamos... burocráticamente tendría que haber tenido un proceso y se los ha saltado. Es decir, eso no quiere decir que sea corrupción o que se haya robado, pero facilita a que se pueda hacer. Entonces, bueno, esas son como las dos primeras cosas que habían hablado, pero bueno, en todo caso, no sé qué piensas tú, Gloria, porque también ahí en Baleares, bueno, tuvisteis una época dorada también del Partido Popular, y donde, bueno, parece que es un nuevo caso aislado de modus operandi del Partido Popular, que ahí sí que parece que no le penaliza nunca este tipo de cosas. Sí, estos los contratos que comentas tú es así. A partir de 18.000 euros, cuando trabajas en la administración, tienes que hacer un pliego de condiciones, tienes que hacer, digamos, una licitación pública y que se presente quien quiera, ¿no? Entonces, eso es con sobre cerrado, tiene unas garantías para que no se puedan adjudicar contratos de muchísimo dinero a dedo, ¿no? Y esto se ha puesto, pues, hombre, pues se han hecho muchas trampas y entonces se han ido poniendo estas normativas ajustando para que los políticos y políticas de turno dejaran ya de hacer contratos a dedos. Lo que pasa que, claro, tú en un contrato que a lo mejor es de 40.000 euros, lo fraccionas y dices, bueno, pues voy a llegar 18.000 y el otro que queda
y entonces no tienes la necesidad de hacer una licitación pública. Coges a tu primo, a tu hermano, como Ayuso, y dices, mira, pues te voy a dar a ti este contrato, ¿no? Entonces, pues eso le va muy bien al hermano de Ayuso, se guarda el dinero y luego ya sale Ayuso y ya no pasará nada porque es tanto, digamos, tanto la noticia, tantas las noticias que se han tenido de corrupción del Partido Popular, que yo creo que se ha producido, no sé si, seguro que tiene un nombre, pero es como una especie de anestesia. Sí, el umbral del dolor ya, ¿no? ya se superó. Claro, se ha traspasado el umbral del dolor, entonces ya la gente es como, bueno, pues un caso más. Ya ha asumido de una forma estructural que el Partido Popular es un ser, un ente corrupto de principio a fin, y ya como que no importa, ¿no? Es como el hermano pequeño este que está siempre haciendo trastadas y ya llega un momento en el que los padres ya ni le riñen, ¿no? Porque es como, es que siempre hace lo mismo este niño, o sea, se ha quedado como un caso perdido, pero asumido como que es un partido absolutamente valorable en unas elecciones, lo cual es muy alarmante porque hemos asumido que un partido que es una banda corrupta puede presentarse a las elecciones con opción de ganar absolutamente, y la gente está tan anestesiada de todo este tema que ya ni le echa cuenta, ¿no? Como se dice por Andalucía. Otro caso más, no pasa nada, pero ostras, es que esto es corrupción, que la gente se está quedando con dinero, que realmente se están... Ya has visto que yo mismo lo he hecho, ¿eh? Yo mismo lo he hecho, Gloria. Yo he dicho, bueno, por lo menos aquí parece que no se ha llevado nadie una mordida, ningún amigo, ni mi familia. Es como, yo asumo que esta gente viene aquí a lo que viene, pero por lo menos en este caso en Trujillo parece que nadie se ha llevado un euro a su bolsillo, me refiero de amigo, familiar cercano y tal. Sí, sí. De todas maneras... Claro, se les justifica, se les excusa y es tremendo, es una cosa muy grave. De hecho, es que yo creo que supera casi el embudo informativo. Es decir, hay tantos casos que ya, es decir, ya cuando llueve ya estás empapado y ya queda igual ya lo que llueva. Pero es que vamos a seguir con el Partido Popular. Es decir, ayer sacó una exclusiva el diario Público. De todas maneras, antes de ir con esto, le quería dar las gracias a Scur69, que se ha suscrito con Prime. Vamos por 13 en la barrita, que no hemos hablado nada, para hacer el sorteo. Es decir, hoy, que es jueves, a las 2 hacemos el sorteo del libro de la Fundación Rosa Luxemburg. Hay un libro que ya está de sorteo y vamos por 13. En realidad no vamos por 13, vamos por 14, porque como decía, hay alguna, no sé cuál es, por ejemplo la de Scur no ha subido, seguimos en 13, pero en realidad llevamos el recuento, vamos por 14. Entonces, si llegamos a 20 se sortearían 2 libros, ¿vale? Simplemente por recordarlo. Por aquí han comentado que si vamos a hablar del tema de las gambas y del caso nómina, vamos a hablar después, ¿vale? Es decir, que en este caso... no, es que nos dan información que es bastante relevante sobre la Asociación de Católicos Propagandistas, que es un temazo. Dani, te lo digo por si quieres investigar de estos vídeos. Estos son los del CEU, ¿no? Sí, son los propietarios de la CEU, que era la sede, una de las sedes del Yunque. Era Intereconomía y la CEU. En todo caso, lo hablaremos y leeré el comentario. Vale. Pero vaya, siguiendo me colé yo una vez en una clase del CEU, por cierto, para hacer un reportaje. Sí, ¿no? En la de las cosas estas que tienen de no sé qué, de doctrina religiosa o algo así. Bueno, pues luego te preguntaré cuando vayamos con el caso nómina de Facu y los precedentes, porque ayer, bueno, saqué una información que está como una semana que... Bueno, pero va, no abramos ese melón todavía. Vamos todavía con la lluvia continua en el Partido Popular. Es decir, lo que estaba comentando es que ayer salió la exclusiva. Los expedientes de los contratos de la Xunta con Eulen apuntan a que la empresa de la hermana de Feijóo tuvo trato de favor o casualidad. Es como copian el modelo, ¿no? Ayuso el hermano, Feijóo la hermana, contratos públicos que salen por ahí que casualmente salen beneficiados y bueno, aquí digamos el público ayer sacó esta exclusiva, pero que es como, esta película ya la he escuchado, ¿no? Que si el hermano, la empresa, el contrato público, es como una más, ¿no? No sé qué opináis, si conocéis esto de esto, que ya Eulen de por sí ya es un temazo, porque digamos que es muy criticada por la contaminación que tiene, bueno, tiene como una polémica y parece que el entorno de Feijóo tiene, aparte de beneficiar
a esta empresa haciendo un poco vista gorda, mirando para el lado con temas de medio ambiente, pues parece que también que el dinero que mueve por una empresa importante pues beneficia al entorno político y... Te iba a decir, Julián, digo, yo tengo aquí varios casos de Eulen que quiero comentar, pero Dale, aprovecha. Pero si puedes tú comentar este caso concreto para que la gente tenga un poco de idea, ¿no? Leer el primer párrafo de público para que la gente un poco sepa de qué estamos hablando, ¿no? Del tema concreto. A ver, concretamente lo que dice la noticia, los expedientes de los contratos de la Asunta con Eulen apunta que la... Espérate que lo voy a colocar un poquito, que sale... Bueno, el titular no se lee bien, lo leo yo. Los expedientes de los contratos de la Asunta con Eulen apuntan a que la empresa de la hermana de Feijóo tuvo trato de favor. El grupo para el que trabaja Micaela Núñez Feijóo, es decir, de momento la hermana trabaja en Eulen, se hizo con adjudicaciones en las que no era la mejor oferta económica, incluso siendo la más cara, ganando con exclusión de sus competidoras o presentando ofertas digamos que no eran tan buenas. Normalmente en los contratos públicos, cuando hay una oferta de contrato público, se hacen varias ofertas y normalmente se elige la que es más la que beneficia más a la empresa pública, en este caso la Junta de Extremadura. Y lo que dice Juan Oliver es que los expedientes de adjudicación... La Junta de Galicia. Sí, la Junta de Galicia, sí. Los expedientes de adjudicación de decenas de contratos de la administración gallega con el grupo Eulen apuntan a que la compañía tuvo trato de favor con respecto a sus competidores en numerosos procedimientos. La directora del grupo para el noreste de España, ojo, no es una trabajadora que limpia o qué tal, no, es la directora del grupo para el noroeste de España, es Micaela Núñez Feijóo, hermana menor del presidente de la Asunta. Las sociedades del grupo Eulen multiplicaron los contratos de la Asunta desde que Feijóo llegó al gobierno en 2009. Desde entonces hasta finales de 2021 recibió adjudicaciones por valor de 37 millones de euros, casi 3 millones al año, es decir, el triple de la media de lo que contrataba el ejecutivo bipartito PSOE-BNG de Emilio Pérez Turiño entre el 2005 y 2009. Y esto es muy importante cuando hablamos de contratos públicos porque muchas veces se cancela que una empresa pueda operar porque haya un familiar de un político y quizás no tenga que ser así, pero cuando vemos evidencias como pasó con Ayuso, una empresa que no había contratado nunca con administración pública y de repente entra Ayuso y empiezan a tener todos los contratos, es como... Y aquí pasa lo mismo, es decir, se multiplicó por 3 desde que estaba Feijóo y curiosamente tiene un cargo directivo importante en la empresa. Pero bueno, aparte de esto me imagino que Eulen tiene un historial largo con la Asunta y con todo el entorno político también, ¿no? Mira, de hecho aquí tengo yo varios casos, ¿no? Relacionados con Eulen. Me voy a abrir un par de ventanas para explicároslo. Eulen y el Partido Popular de Salamanca. Un documento del presupuesto de la campaña electoral del PP de Salamanca de 1999 apunta a donativos de empresas beneficiadas por el ayuntamiento, algo prohibido por la ley. Se trata de un manuscrito realizado por Fernando Rodríguez Alonso, coordinador de esa campaña y actualmente tercer teniente de alcalde de la ciudad. Esta noticia de 2014, ¿vale? ¿Entre qué compañías están entre las que se nombran aquí? Evidentemente Eulen, ¿vale? Es la primera, pero no es el único caso, ¿eh? Si nos vamos a Melilla, en una investigación en la que yo mismo participé, en Melilla Vice, que publicamos con El Confidencial y la Fundación Por Causa, Eulen era una de las empresas que aparece en los atestados de la UCO, de la Unión Central Operativa de la Guardia Civil, ¿vale? Mira, os leo aquí, por ejemplo, lo que se dice de ello. Evidentemente, en Melilla gobernaba el Partido Popular desde principios de los 2000, finales de los 90, o sea, 20 años de gobierno del Partido Popular. Y esto decía la UCO. Se adjunta un correo electrónico que el director gerente de Promesa, ¿vale?, que era una empresa pública, le remite a Eulen, bajo el asunto pliegos de turismo. Y básicamente aquí lo que descubre la policía es lo anterior pondría de manifiesto la connivencia de la administración pública con directivos de Eulen para confeccionar unos pliegos ad hoc y el precio del contrato objeto del estudio. Es decir, que el director de una empresa pública le contactaba al director de una empresa privada, Eulen, para decirle, tú mismo redacta los pliegos del contrato que vamos a hacer para que te beneficie a ti perfectamente y, claro, y te lo lleves tú, evidentemente, ¿no? Y aquí tengo la cifra, entre 2015 y 2017, 2 años, 3, Eulen se llevó 19,3 millones de euros de Melilla, que no olvidemos que es un ayuntamiento, ¿vale? Por mucho que tenga, es verdad que maneja buen presupuesto porque no deja de ser un autónomo también y tiene otras competencias y demás, pero no deja de ser un ayuntamiento, que no es ni siquiera una provincia, no es una comunidad autónoma, y son 20 millones de pavos en 3 años. Que se dice pronto. Así que bueno, pues aquí otro caso. No pasa nada. Nada. De hecho, igual habrá gente que diga, bueno, pues habrá otros que se han llevado más. Claro. Total. De hecho, el gobierno de Melilla del Partido Popular se acaba
Una vez publicamos esta investigación se acaba, no porque la justicia haga su trabajo y diga, oye, a ver, esta gente, por Dios, es lo que está haciendo. No, sino porque finalmente hay gente de ciudadanos que era decente en esa época y que dicen, vamos a cargarnos a esta gentuza y vamos a montar un gobierno, y se montan un gobierno Ciudadanos, PSOE y el partido de los musulmanes de Melilla, ¿no? O sea, que era una coalición un poco rara, pero lo montan porque dice, es que esto es escandaloso. Claro. O sea, no podemos seguir con esta gente aquí gobernando. Y por eso cambia el gobierno, pero no porque pase nada. Sí. De todas maneras, mira, quería leeros un par de comentarios. Además, son dos personas que escriben por primera vez en el chat. Davianlu dice... ¿desde cuándo se sabe esto de la hermana? Que yo no he escuchado nada en la tele, menuda casualidad, ¿no? Es decir, esa es una. Es decir, porque nos preguntamos, da igual, pero es que es verdad que hablan los medios sobre esto, que es un auténtico escándalo. Pero luego también hay otro comentario de GAGR86, dice, Vox Ayuso, como la ultraderecha internacional, es la reacción que ha tenido quien tiene el dinero y en consecuencia poseen los medios tradicionales, directa o indirectamente, para contrarrestar los movimientos que han surgido pidiendo social. El colapso de mensajes que tiene la gente, todos en un mismo sentido. Sería interesante hacer una ley un poquito más dura para que estos medios tengan una responsabilidad mayor por difundir bulos con total impunidad o marcando la agenda. Bueno, un poco lo que hemos hablado mucho, que esto solo es posible, es decir, el tema, ya que se nombra Ayuso, el tema que pasó durante la crisis, es decir, con el tema de la pandemia y el protocolo que hizo, la cantidad de muertos en residencias sin hospitalizar, sin tratar, es decir, si eso los medios hubieran salido a criticar eso, es imposible que Ayuso tuviera no voy a decir la buena imagen porque está muy polarizada, pero el apoyo electoral que tuvo. Es imposible, porque cualquier persona que tenga, simplemente que tenga una moral, una ética o... Es decir, no podría aprobar eso. Y es verdad que precisamente hemos visto con los programas de máxima audiencia incluso le echaban la responsabilidad, en este caso a Pablo Iglesias, incluso en el debate electoral, al día siguiente los programas de máxima audiencia como le daban la razón a Ayuso. Y yo creo que tiene que ver un poco con todo esto. Es el control de esas élites económicas también de defender este tipo de... Primero la corrupción, y lo hemos visto con Pablo Casado, que es increíble. Es decir, alguien que por primera vez dice esto que se ha hecho está mal y cómo se lo han cepillado. En nada, además, no ha tardado nada. No, es que es increíble. Y quería pasar al tema de Ayuso porque hay novedades y Dani lleva haciendo un seguimiento con el tema de los contratos. En realidad hay como dos novedades. Una, voy a poner un vídeo de Juan Miguel Garrido, creo que de Canal Sur, pero habla del tema de que la Fiscalía Europea, que muchas veces viene a nuestro rescate, pasó con el Rey, con muchas investigaciones, que lo que no se investiga o lo que, digamos... Esa impunidad que muchas veces hay en España, pues vienen desde fuera a decir, oye, que esto es un escándalo. Y en este caso, pongo el vídeo, pero el origen es porque estas mascarillas se compraron con fondos europeos. Entonces, claro, sabéis que también hay una fiscalización del gasto que se da en ayudas. Y claro, cuando hayan visto esto, dirán, pero ¿qué está pasando aquí? Pongo el vídeo y lo comentamos. Pesquisas iniciadas. La Fiscalía Europea reclama la investigación por el contrato que cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. La institución comunitaria indaga si se ha cometido un delito de malversación de fondos europeos porque las mascarillas se pagaron con fondos FEDER. Por ello solicita las pesquisas iniciadas por anticorrupción. La Fiscalía Europea reclama... Bueno, ese es el motivo y luego la última hora la Fiscalía Europea rechaza la decisión de Delgado y continuará su investigación del contrato del hermano de Ayuso. Más o menos lo que se proponía desde la Fiscalía aquí es que se dividiese la investigación en dos y parece que el derecho europeo dice que decía que lo iba a investigar todo porque era con dinero europeo. No sé si, Dani, tenías alguna información más sobre esto, pero parece que va para adelante, que... no sé si también eso no anula que aquí también esté la investigación, ¿no? Porque se decía que la Fiscalía también iba a llamar al hermano de Ayuso, al dueño de Privies Sportif. Digamos que va a haber dos procesos o cómo continúa esto legalmente. No sé si tienes información. Yo entiendo que, o sea, yo de tema legal la verdad es que me pierdo bastante, pero entiendo que sí, que se van a hacer dos procesos diferentes. Lo único, claro, lo que quería la Fiscalía, lo que quería Dolores Delgado era quedarse con una parte íntegra, ¿no? Y que la Fiscalía Europea no tocase, digamos, en esa parte, y la Fiscalía Europea ha dicho que no, que van a investigarlo todo. Y yo, cuando lo vi, dije, qué buena noticia. Claro. Qué buena noticia, porque cada vez que veo que interviene la justicia europea en determinados temas, digo, bendito sea, ¿no? Bendito sea
Se van a echar las manos a la cabeza, ¿no? Porque aquí ya hemos comentado, de hecho vamos a comentar otra novedad que tiene que ver con la empresa esta del que se hace fotos con Abascal, el del Bindor 24, que se la han encontrado. Pero claro, cuando haya gente normal y ajena al ruido político y todo eso, y vea lo que se ha hecho con los contratos estos de Madrid a dedo, dirán, madre de... No, yo cuando vi que la justicia belga intervenía en el caso de Valtoni, dije qué buena noticia. Claro. Cuando vi que la justicia británica intervenía en el caso del rey, dije qué buena noticia. Y cuando veo que la justicia europea va a intervenir en esto, digo qué buena noticia, de verdad. Porque si no, aquí es imposible, o sea, imposible. Total. Igual con el caso, Gloria, tú que, bueno, de vez en cuando hablas del tema de la monarquía y la república. En este caso pasó algo parecido con lo estuvimos hablando la semana pasada. Como última hora fue justamente salió la noticia el jueves pasado y salió la noticia que que la fiscalía, es decir, es decir, la burocracia, la ingeniería comunicativa, incluso administrativa, judicial, para no juzgar, es que no sé cuántos casos tiene el rey Juan Carlos de corrupción, decir, por lo menos para investigarlo, son infinitos, y que tengan que venir de Europa para decir no, y ya incluso es por una acusación de Corina de acoso, incluso de los servicios de inteligencia español, pero al final no se tiene la misma opinión que Dani, que cada vez que viene la justicia europea a ver las fechorías que se hacen aquí es como, joder, a ver si se hace justicia, porque aquí es un auténtico escándalo que estas cosas sean impunes totalmente. Lo que será porque no lo hemos intentado también en el Congreso modificar la Constitución muchas veces y para que la inviolabilidad del rey esté constitucionalmente reconocida. Total. De todas maneras, es una imagen que damos como país absolutamente ridícula, de que nos tienen que venir a tutorizar desde otros estratos más superiores o incluso desde los mismos tribunales, pero desde otros países que sí que ven delito en lo que nosotras también vemos, pero que no se hace nada, ¿no? Entonces, es una imagen como país, de verdad, que yo creo que la derecha, porque en este caso, por ejemplo, Unidas Podemos siempre ha batallado muchísimo con este tema de la inviolabilidad del rey para poder juzgarlo por el supuesto dinero que se ha llevado, que ha sido supuestamente muchísima pasta de todo el país. En este caso es una falta es un ridículo internacional que damos constantemente España en la investigación de corrupción, en cuestiones ya sea de partidos políticos o ya sea de los propios jefes de Estado y demás, que es para hacérselo mirar, porque si esa es la idea de patria, si esa es la idea de dignidad patriótica que tienen la derecha, es decir, que vengan de otros ámbitos europeos a decirnos, estáis haciendo esto mal, lo vamos a investigar, y encima nos condenan y nos obligan a tomar medidas, es una infantilización de la justicia que tiene España y una infantilización como país que habría que hacérselo mirar, porque la derecha va mucho de gallito, ¿no? Como orgullo español. Pues el orgullo español está en meter en la cárcel a quien hace falta, a quien se lleva dinero de todos. Eso sí es orgullo español. Orgullo español no es dejar escapar a un rey, orgullo español no es dejar de decir, bueno, por lo menos estos no roban menos que otros. No, es que el caso es que los políticos no tienen que robar ni menos ni más. Total, pero hay un cerrojo del PSOE, digo que hasta que el PSOE no saque el cerrojo ese es imposible, porque al final nunca se va a hacer una mayoría para algo que es lógico. Exacto. Y que aparte yo creo que el votante socialista, no sé, también me pregunto, es decir, no le penaliza esto al PSOE porque quién, es decir, yo es que no me imagino un votante del PSOE que esté a favor de la inviolabilidad del rey. Es que es impensable, bueno, de cualquier persona. Son republicanos en el Partido Socialista. Lo que pasa es que el Partido Socialista comete muchas incongruencias. Aquí, por ejemplo, en Baleares, cuando nosotras dijimos, por favor, sacar las religiones de las escuelas, el Partido Socialista, manifiestamente ateo por todo y laico y todo esto, se puso en contra. Y de hecho es el que está permitiendo por su voto, también junto con la derecha, pero el que permite que en las escuelas de Baleares no se haya sacado las religiones, la islámica, toda la cristiana, toda de las escuelas públicas, ni siquiera se comprometió a quitar la referencia de religiones de la ley. Es decir, luego, pues claro, el Partido Socialista hace unas cosas, el votante socialista, mucha gente incluso
diputados y demás, estoy segura que no están de acuerdo con esto. Yo no sé, el Partido Socialista está por uvas, de verdad, porque claro, quiere mantener un sector más tradicional de la sociedad, pero es que yo creo que ese sector tradicional de la sociedad ya no lo va a votar a él, va a votar al Partido Popular. Y sin embargo sigue siendo una pata del sistema y sigue impidiendo cuestiones tan fundamentales como avanzar en la laicidad del Estado, la laicidad de la educación pública, o avanzar en la justicia democrática. Sí. Posibilitando que al rey se le pueda juzgar como a otra persona que ha robado igual. Entonces, sí. Claro. Pero aquí tenemos otro caso patente en Andalucía, ¿no? Hay otro caso patente de este tipo de connivencia de la derecha con el Partido Socialista, y bendita Europa, que es la única que nos puede salvar de esto, ¿no? El caso de los regadíos ilegales del entorno de Doñana, ¿vale? La derecha presenta una iniciativa para intentar aprobar y conseguir que estos regadíos ilegales se conviertan en legales. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dice, pero ¿cómo vais a legalizar algo para la cual no hay agua? O sea, podéis legalizarlo, pero ese agua que necesitan no existe. Y el agua no se puede crear. El PSOE se abstiene en la votación en el Congreso para que esto siga su trámite. Se abstiene. O sea, un partido que supuestamente está muy concienciado con el tema del cambio climático, que le interesa mucho todo el tema de la sequía, y se abstiene en intentar legalizar una ilegalidad. Y el único parapeto que tenemos ante esto es Bruselas diciendo, en cuanto aprobéis eso, os metemos una demanda que no levantáis. Total. Es la única posibilidad. Hay una frase del PSOE histórica que ya no se dice, somos republicanos pero juancarlistas, una cosa que decían mucho, y claro, a ver quién defiende ahora al rey Juan Carlos con la que tiene. Fodote dice, $1 por un barril de comisión durante 40 años de reinado. Son 1.800 millones de dólares que tienen por ahí en paraísos fiscales, más las amistades que tiene donde se ha exiliado. Luego, Abuelín 5 hace la reflexión también, el mejor ejemplo que se han echado las manos a la cabeza es que el consejero de Justicia, Enrique López, que criticaba el nombramiento de Dolores Delgado, ha salido cabreado a criticar que la Fiscalía Europea le quite el caso a Dolores Delgado. Como el mundo al revés. Y si tuviéramos poco con todo esto, también salió ayer en el Plural esta noticia, bueno, que ya la habíamos hablado, y tú también, Dani, has estado bastante pendiente de los contratos, el auténtico escándalo de la empresa esta, que es Vindoré 24 quilates, que es una empresa que hace un vino dorado con 24 con oro, y que te metes en la web, y sale respondiendo a Rufián diciéndole garrapata y cosas así, y haciéndose fotos con Abascal. Es que es surrealista la cuenta esta, pero se llevó 17,5 millones, que se dice pronto, de euros de contrato. Y la noticia, porque esto ya lo hemos reportado y lo hemos hablado, que es un auténtico escandalazo, y que se conocía que el PP también le pagó 215.000 euros por quitar nieve en Filomena a la empresa de vino. Es que es surrealista. Esto, cuando lo vea Europa, se van a volver locos, ¿no? Porque esto solo puede pasar en España, la España de Berlanga. Es que es increíble. No sé qué opináis de esta noticia, pero que se le pega a una empresa de vino para quitar nieve en el Filomena. Apaga y vamos, ¿no? A mí ya es que se me funden los plomos en el cerebro. Bueno, aquí en Baleares fuimos, lo de quitanieves es que en Baleares, para Ibiza, se compraron 2 máquinas quitanieves que costaron una pasta, que eso está todavía por investigar, porque justamente se le compró al cuñado de quien entonces, pues un señor que era el cuñado de quien lo compró, que era el Partido Popular, lo compraron, ¿no? 2 máquinas quitanieves en Ibiza, que no ha nevado. Te iba a preguntar, ¿ha nevado alguna vez en la...? Ha nevado, pero vamos, no ha cuajado en la vida, han caído 4 copos, vamos a ver, es que Ibiza estamos al nivel del mar, que es una cosa... Pues tenemos 2 máquinas quitanieves compradas que nunca han llegado a Ibiza, que se gastaron una pasta increíble en esas máquinas quitanieves. Lo más absurdo es esto, que al final... la gente sigue votando porque dice, bueno, pues mira, estos compran máquinas quitanieves, pero bueno, por lo menos se sabe, ¿no?, lo que hacen. Por lo menos no son comunistas, y la cosa es esta. Por lo menos no son comunistas. Es como, pues son de derechas, ¿no? Y cuando tengan que defender al rey, lo van a defender. Y cuando haya que defender la patria, joder, pues la patria están en esas máquinas quitanieves que costaron 600.000 euros a la gente de Ibiza, y que no se han utilizado y que ni se han visto nunca. O sea, están compradas y pues habrán quedado donde Cristo perdió el mechero. Sí, no sé si tú sabías o tienen alguna novedad más sobre bueno, esto no sé si lo tenías registrado, Dani, lo del contrato de Filomena,
Pero no sé si también... No, claro que no lo vi el otro día cuando lo publicó el Plural, y lo mismo flipé. O sea, entiendo que esto se produce porque hay una cercanía entre este empresario... Aparte explícita porque lo tiene puesto en su Instagram con Claro, todos los sí, cargos sí, de sí, Vox y sí, del sí. PP, se ha hecho fotos. Pero entiendo que más allá de que te guste o que votes al partido, tiene que haber una cercanía personal con algún tipo de cargo de la administración de la Comunidad de Madrid para que te contraten a ti, ¿no? Porque tú tienes una empresa de vinos, ¿vale? Tú lo único que puedes actuar es como comisionista o como mediador para que otra empresa Claro. quite esta nieve. Porque tú no vas a tener máquinas de nieve No. como un taller de vinos que eres, ¿no? Claro. Entonces, lo único que puedes actuar es, vale, yo conozco a la administración, yo tengo un amigo que tiene una máquina quitanieve, entonces actúo como mediador. Si a él le van a pagar los servicios, básicamente. Entonces es la única posibilidad que tienes, tanto para este contrato como con los anteriores, porque tienes una empresa de vinos. Volvamos a repetir eso. Y ¿no? luego... Entonces, es lo mismo que sucede con el tema de las mascarillas del hermano Ayuso, ¿no? Yo conozco a la administración pública, tengo un amigo que tiene un contacto en China y pues facturo, ya está. O sea, es que no tiene más que esto, es actuar como mediador y como comisionista. Sí, lo que estamos viendo eso como el apoyo del uso del dinero público para dárselo a amigos, pero luego para dárselo a los servicios que nos beneficia a todos. Hemos visto una campaña, de hecho era menos impuestos, algo así, en la cual decían que Pedro Sánchez se lleva el 57% del gasto de la gasolina, cuando realmente es el 43%, y de ese 43% del impuesto de hidrocarburos, el 58% van a las comunidades autónomas. Y en todo caso ese dinero va precisamente para la sanidad pública, la educación pública, etcétera, que aparte tienen la competencia las administraciones autonómicas, y por eso hay, digamos, quien se forra, si se forra alguien son las comunidades autónomas, pero no es que se forren, es que van a los servicios públicos que tanto necesitamos. Y de hecho otra noticia que ha salido esta semana es que Ayuso ejecuta el despido de 6.000 sanitarios. Madrid prescindirá de médicos, enfermeros, celadores, auxiliares con la lista de espera máximo. Es decir, el dinero público muy bien para repartirlo de manera directa o indirecta a mi familia, a mis amigos, a tal, pero realmente para lo que tendrían que estar, que es para los servicios públicos, al final va enchiqueciendo el Estado, ¿no? La administración pública, los servicios públicos, y a lo bajini va desprendiéndose de los servicios públicos y llevando ese dinero a la empresa privada y... A lo mismo, a los amiguetes, a los conocidos, al final es que todo queda ahí. Es que, claro, si quitas sectores, si quitas médicos de la empresa del sector público, la gente se tiene que hacer contratos privados. Aquí en Baleares, por ejemplo, hasta ya un 30% de personas tienen seguro médico privado porque el sector público no da más. La privatización de servicios y algo se llevarán, porque vamos a ver, esto a la gente no le sale gratis, pero al Partido Popular privatizar servicios públicos lo hace para su propio interés, porque tiene muchísimos intereses privados que no están dispuestos a compartir con el sector público. Entonces, al fin y al cabo, corrupción o privatizar, el dinero se reparte entre ellos, es que es lo que toca. Y a nosotros, ¿qué nos trae? Pues desigualdades, guetos, o sea, tu DNI va a determinar la calidad de vida, tus condiciones de vida, si puedes acceder o no a un médico, y un acceso desigual a la sanidad pública. 6.000 sanitarios ahora, pues bueno, la semana pasada estaba cerrando Ayuso escuelas de 0 a 6 años. Es decir, es que es un desmantelamiento de lo público para seguir manteniendo privilegios a unos pocos. Sí. Y por cerrar... Es que tenemos una derecha además que está completamente desquiciada y que es mentirosa ya, lo lleva como en el ADN, ¿no? El hecho de mentir, ¿no? Porque evidentemente ni Pedro Sánchez se lleva 57 euros cada vez que tú le echas 100 euros de gasolina a tu coche. Evidentemente es mentira y el mantra lo han seguido repitiendo, ¿no? Y evidentemente es mentira que el gobierno elimine la filosofía de la ESO y de bachillerato, como también han pretendido hacer ver. Que era tan sencillo, quiero decir, que el ejercicio de periodismo básico lo ha hecho hasta que en hora 20 y pico, ¿no? En clave de humor, lo ha hecho, y era súper sencillo porque era tan fácil como irse al BOE. Lo que pasa es que yo creo que la derecha ni lee el BOE, o si lo lee, intenta hacer que la gente crea otra cosa, ¿no? Pero de esto, de los 6.000 despedidos, es curioso porque, mira, os cuento. En diciembre
¿vale? Se anunció también que Ayuso iba a despedir a 7.500 trabajadores y trabajadoras de la sanidad, los que conocemos como contratos COVID, que ahora se van a despedir, ¿no? Entonces, el 31 de diciembre de 2021 iba a ser el último día en los hospitales y en los centros de salud, y ya a partir del 1 de enero iban a estar despedidos. Entonces se manifestaron y convocaron paros en las puertas de los hospitales y demás. Yo hablé con ellos y hablé con Javier Padilla, que es médico de familia y diputado de Más Madrid en la Asamblea, y me decía, van a usar una estratagema que va a ser prorrogarles el contrato entre 1 y 3 meses, de forma que así ahora los van a conseguir callar, o al menos van a decir, no, pero están gritando en la puerta de los hospitales, pero no tienen ningún sentido porque se les va a renovar el contrato, pero en 3 meses se les va a pegar la patada igualmente. Y lo estamos viendo. Han pasado 3 meses y ahora van a ir a la calle. Sí. Ahora mira, precisamente que estás hablando del BOE, Trapo 10 dice, el BOE solo lo chequea el Progreso Progresista, que creo que es una noticia de la semana, un nuevo medio de comunicación de la comunidad de Facu Díaz. No sé si habéis seguido el caso Nómina, pero la verdad es que precisamente hablando del BOE, esta semana salió la noticia en el cual digamos que el titular más o menos venía a achacar, salió una foto de Yolanda Díaz con facturas detrás, en la cual venía, decía el Ministerio de Trabajo, pero con la foto de Yolanda Díaz, se gasta, compra 4.000 litros de vino de Rioja y 120 kilos de gamba y no sé qué. Y de hecho lo difundieron muchos de los cargos del PP, es decir, Almudena Negro, bueno, Lacalle, que es como asesor político, Toni Cantó, que bueno, todavía no sabemos qué es lo que hace, pero también, digamos, cobra un sueldo a dedo del Partido Popular, incluso Ismael, que era el responsable de redes, que dimitió con el Pablo Casado, porque al final los bots que le retuitean a él y a cargos del PP precisamente son los del entorno de Vox, que han difundido también todo esto. Pero precisamente lo que no dicen ni estas cuentas de tweets ni el propio titular, sí pone algunas cosas en el cuerpo de la noticia, donde dice que es para el comedor, la cafetería comedor, que aparte alimenta a los funcionarios, a los miles de funcionarios de 5 ministerios, es en la zona de nuevos ministerios de Madrid, donde están los ministerios más grandes, pero todo eso no lo pone en el titular. ¿Qué es lo que pasa? Que el 95% de la gente no lee el titular y los tuits que se lanzan son con el titular. Lo de los 4.000 litros de Rioja, cómo le gusta, como eso no habrá pasado, es decir, Yolanda ni lo sabrá, ni creo que vaya a comer todos los días, o si ha ido alguna vez al comedor del ministro de Trabajo. Normalmente es para los funcionarios o para las visitas que tiene la cafetería, incluso es rentable. Es decir, los ingresos que tiene la cafetería y el comedor es superior a el gasto que se hace en los productos, pero en todo caso la novedad es que después de estar varios días encontré el mismo pliego de condiciones para el Ministerio de Trabajo, para el mismo comedor, en el 2019, que era el año de transición del PSOE, que luego repitió elecciones, es exactamente igual, con las mismas cantidades y los mismos, digamos, cantidades y productos y precios al del 2022, y no estaba Yolanda Díaz de ministra, pero lo más curioso es que he encontrado el pliego del 2017, que estaba Mariano Rajoy gobernando, y claro, no solamente pidieron 4.000 botellas, sino que pidieron 4.400 botellas, y en vez de 120 kilos de gamba pidieron 270 kilos de gamba. Y no solamente eso, sino que el precio, pues en gamba fue casi 1.900 por 1.100 en el 2022 y 14.100 respecto a 13.500. Bueno, y ahí he compartido las diferentes... De hecho, he puesto el enlace para quien le interese con los diferentes documentos, pero esto no deja, digamos, más allá de lo que nos muestra es un método de hacer política y de hacer periodismo, entre comillas, que usa no noticias para intentar escandalizar, omitiendo la información. Mira, de hecho aquí los tweets, Daniel Lacalle, la lista de la compra del Ministerio de Trabajo, el departamento de Yolanda Díaz, y nombran a Yolanda Díaz. La lista de la compra del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, 4.000 botellas y 200 kilos de langostino. Toni Cantó. Ismael Sirio, que era el responsable de redes sociales del Partido Popular, 4.000 botellas de Rioja, 200 kilos de langostino, 5.000 salmón de lujo, 20.000 euros en vino de reserva, que son, claro, si son 4.000 botellas a 2 euros, sale 15.000 y luego alguna más, pero dice vino de reserva, un vino de 2 euros.
Es decir, cómo usan el lenguaje y y todos estos son afines al Partido Popular, han tenido un sueldo del Partido Popular, no, es decir, es como una burla a la ciudadanía, tanto el diario como los propios. Es decir, yo no quiero penalizar que sea un gasto elevado, de hecho tiene una buena gestión porque los ingresos son superiores a los gastos, porque digamos que se ha hecho como mucha manipulación, omitiendo un montón de cosas, ¿vale? Y luego, y si quieres aquí lo hablamos, quien está detrás porque es como uno de los elementos interesantes, quien está detrás de este titular manipulado donde omite la información más relevante, es decir, una no noticia, es que quien está detrás es la Asociación de Católicos Propagandistas, que ya el nombre te da alguna pista, pero voy a recuperar el comentario que ha hecho... y luego, si quieres, entras tú, Dani, porque decías que también tenías información. Pone aquí, bueno, ¿cuál es la historia de la Asociación Católica? Tanto esta asociación como el periódico El Debate apoyaron firmemente el golpe de Estado fascista del 36. Entre sus miembros había seis ministros franquistas: Alberto Martín Artajo, José Larraz López, José Ibáñez Martín, Joaquín Ruiz Jiménez, Fernando María Castilla y Federico Silva Muñoz, miembros de la JONS, como Onésimo Redondo, fundador de la JON, altos cargos eclesiásticos durante la dictadura, y miembros de Fuerza Nueva como Blas Piñar. Más recientemente encontramos algunos de sus miembros entre las listas de Vox, como es el caso de Agustín Rossetti Fernández, cabeza de lista en Cádiz, Francisco José Contreras, número 3 por Sevilla, y José Javier Ortega Mí y Rafael Bardí, parte del equipo negociador que alcanzó el acuerdo de gobierno en el PP de Andalucía. Pero también se encuentra entre su fila otros altos cargos políticos del Partido Popular, como fuera en su día Jaime Mayor Oreja o Eugenio Nazarre. También son propietarios de la Universidad Privada San Pablo CEU, que es lo que estabas comentando, Dani, entre 2006 y 2010. Alfonso Coronel de Palmas, presidente de la Asociación Cristianos Católicos de Propagandistas, fue presidente ejecutivo de la cadena COPE y una de las épocas más agresivas de la cadena propiedad de la Conferencia Episcopal. Bueno, como información añadida, es como un nuevo agente, porque este medio es muy antiguo, pero se ha reflotado contratando al que fue el director del ABC, y hay una inversión. Está Antonio Naranjo, está Alfonso Usía, bueno, está Antonio Naranjo, el condenado, ¿no? El condenado. El condenado. El condenado por mentir en redes sociales diciendo que Más Pradera le había agredido físicamente, cosa que nunca pasó, y que había una sentencia en contra suya que también es reseñable. Pero bueno, no sé si tenía más información respecto a esta asociación. No mucha más. Iba a comentar eso, ¿no? Que bueno, en La Marea hicimos, además fue al principio de yo empezar en La Marea, 2018, hicimos un dossier muy chulo que se llamaba Las élites de Dios, en el que explicábamos cómo cómo la Iglesia y todas las asociaciones, organizaciones, grupos dentro de la Iglesia, lo que más les interesaba era la educación, era controlar la educación tanto de los niños como de los adultos, como de personas más adultas, jóvenes y demás, ¿no? Y uno de los que yo investigué fue a la Asociación Católica de Propagandistas, justamente por esto, ¿no? Porque era probablemente el grupo que menos escondía los vínculos que tenía con la educación, y tenían 3 universidades: la CEU San Pablo en Madrid, la CEU Abad Oliva en Barcelona y la CEU Herrera Oria en Valencia. También 3 centros de formación profesional en Madrid, en Valencia y en Sevilla, 10 colegios e institutos. Y luego aquí justamente lo comentaba, ¿no? Durante el siglo XX controlaron publicaciones como El Debate, que luego se convirtió en el diario Ya, por cierto, el diario Hoy y La Verdad de Murcia. Fueron fundadas por la Asociación Católica de Propagandistas. Y entonces lo que tú dices, El Debate desapareció, pero ahora, de la mano de Bieito Rubidio, ha vuelto a aparecer en 2021, ¿no? Con una clara vocación, evidentemente, católica, que tienen todo el derecho de hacer una publicación. Sí, pero no sé si es muy católico mentir o... No, es pecado. Claro. Mentir es pecado, luego tendrá que confesarse quien haya hecho la noticia. De todas maneras, Gloria, yo te quería preguntar, como un método de hacer política que cada vez lo vemos más habitual, tanto mediático como político, porque no solamente que haya un titular, sino que muchos cargos del PP lo lanza para atacar a Yolanda Díaz, que aquí ni pincha ni corta, y que no hay noticias. Es que repetir, pues claro, un año, un comedor, una cafetería comedor que tiene que dar de comer a personas que vienen a los edificios o a los propios funcionarios, y que es rentable, si es rentable en el sentido que ese gasto luego con los ingresos, porque esto no es gratis para la gente que está ahí, sino que se tiene que pagar la comida o la Coca-Cola o el vino que se quiera tomar en la cafetería, pero lo curioso es que el PP lo critican cuando ellos en su momento se gastaron más y compraron más. Y claro, es que es un ridículo tremendo, pero que
es decir, su gente le debería decir, oye, estáis haciendo el ridículo, ¿no? Pero en realidad no pasa, es una manera de hacer política y que es aceptada por la gente que vota a esta gente, ¿no? Es que es inmoral, es una manera de hacer política sin escrúpulo ninguno, porque tú te has estado gastando lo que has querido y más del dinero público en cuestiones que no es ni para dar de comer a los trabajadores o trabajadoras que pueda existir en un ministerio, sino tú te has gastado el dinero público en lo que te ha dado la gana para dárselo a amigos, a primos, para llevártelo a tu casa. Y ahora te pones aquí a criticar qué, o sea, es que es una desfachatez tal, pero claro, esto también es una muestra de todos los privilegios y toda la gente que tienen detrás a la Santa Iglesia Católica. Es decir, o sea, tienen unos vínculos tales que se permiten el lujo de cometer estas fechorías absolutas con tanto descaro y con tanta impunidad que se ponen a criticar acciones absolutamente legítimas como contratar un servicio de catering, porque saben realmente que tienen detrás una red que los va a sostener para que no puedan caer, en este caso la Iglesia Católica, pero los altos empresarios y todo el sector privilegiado y todas las élites privilegiadas que tiene detrás el Partido Popular. Si no, tú no te permites el lujo de hacer estas mamarrachadas que haces y criticar estas cosas que estás criticando cuando tú tienes muchísimo que ocultar, pero te da tanto igual porque sabes que no vas a caer, que te permites el lujo de hacer estas tonterías y estas bobadas y hacer estas politiqueo, porque al final cuando tienes que estar en el Congreso y cuando tienes que estar, no estás. Y yo quería comentar otra de las incongruencias del Partido Socialista con este tema de la Iglesia Católica, que me toca mucho la moral, porque es cierto lo que dice Dani, que la Iglesia siempre ha tenido muchísimo poder en educación y siempre le ha interesado muchísimo manejar la educación, porque es una manera de adoctrinar a los niños y a las niñas, cosa que a la derecha le sienta muy mal cuando se adoctrina, para ellos se adoctrina de muchas formas desde el feminismo. Sin embargo, se ha adoctrinado desde siempre en la Iglesia Católica y en el sentir católico y nunca se han opuesto. De hecho, siguen votando a favor de no quitar las religiones de las escuelas públicas. En fin, el caso es que existen todos estos privilegios que tiene la Iglesia, no solo educativos, sino también ha tenido, bueno, a nivel de inmuebles, la ley de Aznar en el 97, la Iglesia arrasó con todo lo que quiso y más, y todo aquello que no tenía titular conocido, pues para ellos también. Aquí en Baleares hay 1000 propiedades que como no se sabía de quién era, pues bueno, me lo voy a quedar yo, que soy la Iglesia, pues mira, tengo una buena obra, ¿no? Y todos estos privilegios que tiene la Iglesia vienen de la firma de los concordatos del año 53, que estaba todavía el señor Franco que por ahí pululando, y se firmaron unos acuerdos con la Santa Madre Iglesia en el 53 que el Partido Socialista no está dispuesto a revisar. No está dispuesto a revisar. Y Unidas Podemos lo hemos pedido en el Congreso y lo pedimos el otro día aquí en el Parlamento. Y curiosamente aquí en el Parlamento votaron que sí, porque sabían que bueno que era una petición al Congreso. Cuando llega esa petición al Congreso votan que no se pueden revisar esos acuerdos y por lo tanto la Iglesia sigue manteniendo sus poderes en educación, en otros privilegios fiscales, numerosos privilegios también han tenido hasta hace muy poco, incluso en las Fuerzas Armadas, fuerza militar. La Iglesia está metido en todo lo que ha querido y más, en unos acuerdos que sostienen todo ese poder que son del 53 y que el Partido Socialista, en otra de sus incongruencias, no voy a tocar estos acuerdos, no sea que se caiga la Iglesia. Hombre, sí. Pues mira. Y aquí volvemos a hablar de lo mismo con la monarquía, ¿no? El tema del cerrojo, como siempre el PSOE tiene un discurso de habrá que acabar con estos acuerdos, pero vemos que año tras año sigue así, y de hecho es que es bastante escandaloso como en la X que hacemos, ¿no? Es decir, en los impuestos, cuando hacemos la declaración de Hacienda, en el IRPF y todo eso, hay una crucecita. Antes era obligatorio, y creo que era decir, ahora tú puedes elegir si ese dinero va a la Iglesia o no, pero lo grave de todo esto es que ese dinero no va a Cáritas, y la acción va más a 13TV. O menos, claro, va a 13TV y a la COPE, que son herramientas no ya de información politizada, sino que usan este tipo de estrategias de desinformar para hacer uso político. Y quería leer también... Dale, hago el comentario, y te doy paso. Es que en el chat estaba comentando precisamente que por eso me saltó el tema del PSOE, porque sin H intercalada comenta, repito, el PSOE
es el gran engaño para robar a la izquierda real los votos, todo bien preparado en el Congreso Supremo entre González y la CIA, todo para parar al PCE, que sabían que iba a arrasar tras el fin de la dictadura. Bueno, en todo caso, el PSOE, evidentemente la transición, hubo una serie de pactos donde el PSOE parece que los aceptó y que, digamos, la sociedad entera española está pagando ese tipo de acuerdos que no tiene otra explicación porque no tiene ningún tipo de apoyo popular. Hemos hablado del tema de la monarquía, de la defensa de la inviolabilidad del rey Juan Carlos, pero es que con los acuerdos con la Iglesia parece lo mismo. Estamos dándole dinero público para que hagan campañas de desinformación en medios de comunicación, que no es nada católico ni cristiano, ¿no? Pero al final se lo están gastando. Perdona, Dani, que te corto. En una sociedad cada vez más laica, por cierto. Quiero decir que la Iglesia está prácticamente vacía. Y constitucionalmente laica, es decir, que está en nuestra Constitución que somos bueno, una... confesional. Pero en este caso es lo mismo, vamos. Que no, que justamente ha dicho Gloria, ¿no? El tema de que nos cuesta dinero a la Iglesia, hasta en las Fuerzas Armadas, y es verdad, yo cada año tengo la ocurrencia de pedir por transparencia cuánto nos cuesta pagarle a los sacerdotes que ofrecen misa a las Fuerzas Armadas, ¿no? Son más de 4 millones de euros al año lo que le pagamos a 80 y pico sacerdotes castrenses para que las Fuerzas Armadas pues tengan una religión, cosa que no se recoge en ningún tipo de constitución, ¿no? Pero bueno, y tengo aquí una cosa que tú comentabas antes, Julián, que es, bueno, que la derecha ha convertido esta forma de la mentira en su forma de hacer política, y también la derecha mediática. A la derecha política porque le interesa y porque es verdad que consigue votos con esto, y a la derecha mediática porque esto le genera clics. Y me explico perfectamente. Me meto en el debate, ¿vale? Ahora entro y a la derecha tienen una columna que pone lo más leído. ¿Qué es lo más leído del debate? Un medio absolutamente marginal. Total. Que ni en la derecha lo conocen, ¿vale? Lo más leído. Número 1. Trabajo suspende el contrato de 200 kilos de langostino y 4.000 botellas de Rioja por un error en los pliegos. La número 2 no tiene relación. La 3. La lista de la compra del Ministerio de Trabajo. 4.000 botellas de Rioja y 200 kilos de langostino. La 5. A Yolanda se le indigestan los langostinos, ¿vale? De las 5 noticias, 3 tienen que ver con esto. Pero es que hay otra que también es mentira, claro. Que es la 4. El currículo de la ESO. Sin religión ni filosofía, pero con mucha perspectiva de género. Es decir, 4 noticias con desinformación, bueno, entre las 5 más leídas de este medio. De los católicos propagandistas, es decir... Total. Que además lo veo aquí, me he metido porque estaba buscando otra cosa y veo aquí una noticia del 21 de diciembre de 2021. Atenta a la noticia, ¿eh? O sea, El Debate, que es un medio de la Asociación Católica de Propagandistas, publica esto. La Asociación Católica de Propagandistas inunda España de marquesinas para anunciar que Dios ha nacido. Bueno, o sea, bien. Atención al titular, sí, o sea, notición. El notición. No, tremendo. Digamos, mira, de todas maneras yo quería hablar del tema del Facu. No sé si lo habéis visto con el tema caso nómina. Y él ha hecho un análisis un poco de cómo se usa todo esto y ha hecho una estrategia más o menos con el resto de la comunidad. De hecho, yo lo estaba viendo y también participé un poco de la broma, haciendo un espejo de cómo se comporta la derecha mediática. Y de hecho, primero salió la idea de publicar un tuit con una nómina de Almudena Negro que había participado en todo esto, y el rebote que se pilló diciendo, pues vaya investigación si esto es un documento público. Ella misma que está dándole publicidad a un documento público como si fuera un escándalo, ¿sabes? Entonces entró en esa trampa y de ahí salió algo bastante chistoso. Igualmente, podéis verlo, los 3 últimos días está hablando de esto, podéis verlo en Twitch, en el Twitch de Facu Díaz. Y luego la comunidad creó este medio, el Progreso Progresista, un poco con la broma. Almudena Negro se embolsa cada mes casi 5.000 euros de dinero público. ¿Sabes? Y se le da como un... él, por ejemplo, ponía aquí la imagen como si fuera algo secreto, con lo que suele hacer Alvise, poner una marca de agua, sí, como si fuera una investigación o algo. Esto lo busca y lo encuentra, es un documento público, ¿no? Incluso respondieron... hizo un artículo de blog Almudena Negro donde se repitió como 1000 veces la palabra comunismo comunista. De hecho, a Facu le llama bloguero comunista podemita. Y bueno, la verdad es que es buenísimo el Progreso Progresista. Pone una noticia: un periodista comunista de Podemos amplía la información del caso nómina con la publicación de todos los inmuebles. Bueno, en fin, ataque hacker contra el servidor del Progreso Progresista. Bueno, en fin, es un poco coña, pero es que Almudena Negro y el propio El Debate respondió como si fuera real. Es decir, como si hubiera un ataque por información que estaban dando verídica, que era pública, que no sé qué, que vaya periodismo, que cualquiera podía saber lo de los 5.000 euros y que es el mismo sueldo que cobran todos los diputados, igual que ella. Es decir, es un espejo de broma, precisamente.
y no se dan cuenta que es lo mismo que está haciendo Es lo ella. que han hecho ellos, claro. Claro, entonces, bueno, me parece un buen ejercicio, pero bueno, al final, decía Facu, bueno, nos ha dado la risa, pero al final esto no cambia nada, siguen a hacerlo y su gente, al final hablar de ello es como darle bombo, que es un poco lo que pretenden, pero también la reflexión es, bueno, si esto lo hubiera publicado no pasa nada, pero claro, cuando son cargos públicos que cobran dinero público y están ejerciendo este tipo de estrategia manipuladora de una información que es pública y que es la misma de todos los años, como si fuera algo gravísimo, omitiendo mucha información, es éticamente y moralmente evidentemente condenable, pero sobre todo es muy impune y muy rentable precisamente porque hay una impunidad total, que es un poco la línea editorial de Pandemia Digital. Yo la conclusión es que hay que llegar a un avance para que no se permita que en política y en los medios de comunicación se mienta y se le premie tanto económicamente como socialmente y desde cualquier otro punto de vista, y esto al final lo que hace es debilitar las democracias, porque todo se construye con una realidad virtual ad hoc, adjudicada con unos sesgos tremendos que al final lo que genera odio hacia cierta parte de la población sin ningún argumento real que digamos que debiera generar esto, ¿no? Pero ellos manipulan la realidad para que genere odio y al final lo que hace es una sociedad más conflictiva y diría menos democrática. Bueno, no sé qué opinas al respecto y no es algo nuevo, pero que esto es un caso más de... O sea, yo solamente un apunte, ¿no? Que no porque sea un documento público ya le quita validez a una investigación periodística, ¿eh? Porque quiero decir, muchas de las investigaciones periodísticas y destapar una trama de corrupción provienen de documentos públicos, ¿vale? Incluso que están publicados en webs oficiales. O sea, me refiero, en este caso, en el caso del Ministerio de Trabajo, porque es que es absurdo. Sea un documento, incluso aunque no fuese público, que lo hubiesen conseguido porque lo filtra un funcionario de la administración, aunque de esa forma es que era absurdo, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pero que bueno, que solo por el hecho de que son documentos públicos no le quita validez a una investigación, vamos. Claro, de todas maneras dice Tech0, que es un poco una de las reflexiones importantes, pero sí es que al final lo mejor es no dar visibilidad a este tipo de periodismo. Yo ni conocía este diario hasta hoy. Es decir, esa es una de las conclusiones, evidentemente. De hecho, yo hablo de cómo han ido evolucionando los algoritmos en las redes sociales, de tal manera que ya somos burbujas totalmente ideológicas y que eso beneficia que el mejor método para romper esa burbuja es insultar o mentir sobre otra burbuja, porque al final es la única manera de abrir esa burbuja a personas que si no, no verían ese medio. Pero también está la reflexión, que lo hacía Facu y lo hago yo también, es decir, hay que dejar pasar que personas como La Calle, que está todos los días en la tele, el Tony Cantó, que tiene un sueldo público, que mientan y que usen esta estrategia. Yo sí que creo que hay que denunciarlo, pero mi denuncia no va con una intención de que quede así, sino de decir que esto es impune y que desde la sociedad debería empujarse a las instituciones a que se hiciera alguna normativa que no vulnerase ningún derecho, es decir, el derecho a la información, el derecho a la libertad de prensa, libertad de expresión, todo eso, pero es que se están vulnerando ciertos derechos, como el derecho que tenemos todos los ciudadanos a la veracidad de la información que recibimos y también el derecho al honor, que se está difamando, en este caso atacan a Yolanda Díaz. ¿Con qué argumentos? Si ella no ha hecho nada en este sentido, ni ha habido ningún cambio. De hecho, si había un cambio es que justamente lo que critican desde el PP, pues se está comprando menos vino en La Rioja y menos gambas que lo que hizo el PP, y son los del PP los que lo están criticando. Es decir, como un sinsentido total y que queda totalmente impune, y aparte parece que tienen lobotomizada a una parte de la población por el concepto de posverdad, de generar una emoción negativa, y ya da igual lo que te echen, tú solamente alimentales con odio y con emociones negativas, alimentando ese odio hacia ese colectivo, que puede ser político, puede ser una organización contra las feministas, los inmigrantes, bueno, todo lo que estamos viendo, y que aparte también se alimenta con marcos comunicativos desde grandes medios de comunicación que facilitan luego que noticias como esta tengan entrada. Es decir, hemos visto en todos los medios cómo están diciendo, repiten los argumentos también desde la derecha, de que el gobierno se forra con los impuestos del hidrocarburo. Estamos viendo a la derecha como dice, ese dinero, esos impuestos deberían de irse a dárselo a las familias para pagar la luz y ese tipo de cosas, ¿no? Al final van alimentándose y es un desastre informativamente, digo, que se está alterando la realidad. Y esto ahonda también en dos relatos, ¿no? Que tienen que ver con la izquierda. El primero es que la izquierda malgasta el dinero público, ¿no? Tanto el relato de los 57 euros de Sánchez como este relato ahora de que el Ministerio de Trabajo compra Rioja, gambas, ¿no? Que bueno, pues a todos nos viene a la cabeza aquello de UGT y comisiones obreras, ¿no? Entonces se ahonda en ese relato y se ahonda en el relato de que la izquierda no tiene derecho a consumir más allá que pan con agua, ¿no? Sí. Es decir, porque además es muy curioso, botellas de vino de Rioja.
A 2 euros. En Rioja hay vino Don Simón, como hay vino de 40 pavos la botella y más, ¿no? Evidentemente. Pero en tu cabeza, el Rioja es un vino de 40 euros, no un vino de 2 euros, ¿no? Y la izquierda, en este caso la izquierda, porque además es curioso, ¿no? Sí, quiero decir, aquí de la izquierda, del Ministerio de Trabajo, hay 4, el resto son funcionarios de carrera que probablemente serán de todo menos de izquierda, en la mayoría de los casos, como el alto funcionariado, ¿no? La izquierda no tiene derecho a beber un vino de Rioja o a comer una gamba, ¿no? Tiene que comer eso, agua y pan. Es lo más No, pero importante. aparte es la cafetería. Digo que está el comedor, pero luego hay una cafetería para la gente que viene de visita, que tiene que hacer un trámite o qué tal. Y de hecho, se hizo viral en su momento lo barato que eran los precios en la cafetería del Ministerio de Trabajo, que un bocadillo de tortilla valía 60 céntimos. De esto se hizo viral cuando estaba gobernando el PP y no sé cómo han evolucionado los precios, pero... 40 céntimos valía un café en el Congreso también, cuando... Pobre Zapatero, no se lo recordéis más de tiempo. Claro, pero digo, en todo sentido, tiene que dar ese servicio también para la gente que está ahí y necesitan comprar los productos que demandan, ¿no? Y pues, uno será vino, otro será, bueno, pues... y luego aparte es rentable, es decir, que los gastos son inferiores a los ingresos que tiene. Entonces, bueno, digamos que la gestión no es mala, pero en todo caso, todo vale en este tipo de estrategia, ¿no? Perdona, Gloria, que te haya cortado. No, si no iba. Luego iba a comentar otro de los peligros que tiene todo este tema de la desinformación y demás, además de alimentar el odio, que también lo hace, y dividir a la población, es el tema de los negacionismos. De vez en cuando te sale alguien, ¿no? Y te niega la existencia de cualquier cosa. Yo ya no me extraña que en algún momento alguien salte, ¿no? Negando la corrupción o negando... Se puede negar, como se puede negar todo, pues al final cuestiones tan importantes como el cambio climático, incluso el feminismo, la violencia de género, todo esto se está empezando a negar, y todo esto ha ido sembrando las bases la tremenda desinformación, las informaciones incongruentes, el uno que dice una cosa, la fragmentación de la sociedad, la división, y que está fundamentada en el odio a un tema determinado, al final desemboca en, bueno, pues esto no existe. Esto lo mejor que vamos a hacer es negarlo, ¿no? Entonces, es un verdadero problema, porque al final si empezamos a negar cualquier cosa, pues cualquier momento alguien se despierta y decide negar, pues cualquier asunto importante. Es que se puede negar todo y al final nos vamos a convertir en auténticos psicópatas que lo vamos a negar todo, que incluso con cualquier evidencia que se nos ponga adelante, con sus pruebas, con sus justificaciones y demás, no lo vamos a aceptar, ¿no? Es como una especie de Santo Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Ni aun viéndolo, ni aun poniéndonoslo delante, vamos a aceptar determinadas cosas. Y eso es tremendamente peligroso, porque así como negamos unas cosas y no podemos negar, nos vamos a creer otras. Total. De hecho, te voy a poner un ejemplo que evidencia esto totalmente. Bueno, hemos escuchado cómo desde la derecha, incluso desde Vox, se trataba de articular o relacionar a Putin con el comunismo, ¿no? Comunistas, los socios son Unidas Podemos, son los socios de Putin, todo esto sin que haya nada palpable que lo haga, pero esta semana hemos tenido una de estas pruebas palpables, ¿no? Que es precisamente la votación que se ha hecho. Leo un tuit de Gemma MJ, digamos, se hizo una votación para quitarle la llave de oro que le concedió el Partido Popular con Gallardón, y digamos que la única formación que votó en contra es Vox, que no se ha cuento qué, dice, no, que se le dio al pueblo ruso, no sé qué, pero este tuit yo creo que define también si son elementos de pruebas de realidad. Putin financia la ultraderecha europea, Putin financia Hazte Oír financia Vox, Vox vota en contra de retirar la llave de oro de Madrid a Putin. Pero ¿cómo...? Es decir, aparte de este tuit, quiero poner este otro tuit de Pablo MM, donde pone el alcalde que entregó la llave de oro a Putin, ¿vale? Sale la foto real, la de Gallardón dándole la llave de oro a Putin. Luego, la foto número 2, la foto que ha elegido el mundo. Y sale Putin con Zapatero. Es decir, la manipulación mediática es que es brutal, ¿sabes? Es decir, por eso esa realidad es alterada por gran parte de los medios de comunicación para que la sociedad... o una parte de la sociedad vea el mundo de una manera diferente a la que ha pasado, y que elementos tan claros como que Vox es el único que ha votado en contra de quitarle la llave de Madrid y que fue el PP el que le dio la llave de oro de Madrid, pues al final el mundo pone ahí a Zapatero y no dice nada de lo de Vox. Es decir, alteran la realidad totalmente, ¿no? Mira, respecto a lo que decía Gemma, ¿no? De... los rusos financian Hazte Oír financia a Vox, y esto es una realidad.
Sí. Aquí tengo un informe del European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights, exactamente, europeo. Dicen que entre el año 2009 y 2018 se habrían movido al menos 707,2 millones de dólares en Estados Unidos, Rusia y Europa con la intención de acabar con leyes en favor de los derechos humanos, ¿vale? Entre los financiadores se encuentra la Federación de Rusia, que aporta 188 millones, provenientes de organizaciones asociadas a dos oligarcas rusos, Vladimir Yakunin y Konstantin Malofev, ¿vale? Pues de estos 707 millones, Hazte Oír se sitúa en la sexta posición del ranking con un gasto de unos 33 millones de dólares entre 2009 y 2018, ¿vale? Entonces, es una realidad, es evidente que reciben dinero para acabar con esto y lo gastan, entre otras cosas, financiando la puesta en marcha de partidos como Vox. Citizen o Hazte Oír hacía tweets favorables a Putin diciendo los providas del mundo aplauden las medidas de Putin claro. con la familia, porque tiene en cuanto a derechos LGTB y contra derechos reproductivos del feminismo Están y todo esto, con él. digamos que sigue la doctrina totalmente y luego... Es decir, no solamente hacía una intervención directa de apoyo a Vox, incluso Álvaro Delgado, que es el máximo especialista en el Yunque, llegó a decir que posiblemente el principal promotor de la creación de Vox sea el Yunque o sean sus plataformas digitales. De hecho, los streaming los hacían con la plataforma de Hazte Oír. Los primeros actos de Vox, cuando eran conocidos, lo hacían desde Hazte Oír. Y luego otra cosa, con todo el rollo que hemos estado hablando de Ayuso y Pablo Casado, Hazte Oír hizo una campaña digital de firmas, etcétera, para que Pablo Casado dimitiera y de hecho convocó a la gente a que saliera a la calle. Y si vemos, y tú, Dani, te acuerdas, las burradas que se decían de ahí eran un perfil, es decir, llegaron a decir a Jiménez Los Santos le decían comunista. Sí, era comunista. Y era porque tenía justamente el pique con la gente del Yunque, había criticado a la parte de Hazte Oír y todo esto. Y a los negacionistas también. A Pablo Casado también le dijeron que eran comunistas. Es como una locura, una realidad paralela. Globalista, me acuerdo la palabra usada era globalista mucho. Sí, total. Y esta gente, digamos que tiene mucho dinero para invertirla, digamos, de esta manera que es como bastante escandalosa. Y ya que estamos con vos, os quería compartir también esta noticia, porque ya se nos va acabando la hora. La justicia ordena embargar el sueldo de Espinosa de los Monteros en el Congreso por no pagar las obras de su chalet. La orden de embargo llegó después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena. Por aquí creo que aparte de este titular se ha estado hablando que hay como alzamiento de bienes, es decir, que él ha estado modificando las propiedades de sus empresas o algo así, he leído, y que al final ha hecho como una ingeniería económica para que le sea menos costoso o algo así, algo que no entiendo, pero en todo caso una vez más, y es más, añadiría un caso que no lo he metido aquí, también hoy se ha conocido la ratificación de la condena de 14 años de prisión por acoso sexual del número 1 de Vox Lleida a discapacitados físicos, creo que eran, y usando el principio de transposición, yo desde Vox o desde ese entorno muchas veces sacan imágenes, por ejemplo, de creo que era Alejandro, no me acuerdo el nombre, pero un cargo de Podemos, ni siquiera un cargo, era un simpatizante de Podemos que le hicieron una denuncia que parece que fue falsa de acoso sexual a menores, que luego quedó en nada, pero la siguen usando desde el 2014. Pero cuando hay condena firme, y no es la primera, hay ya varias de cargos de Vox, tanto de acoso sexual a menores, como en este caso gravísimo acoso sexual a discapacitados, ya con condena firme, 14 años. Y luego, por otra parte, otra vez, hablan mucho de la corrupción, de tal, pero al final, los casos que al final llegan, porque hay un montón de casos que no llegan a nada, concretamente con Unidas Podemos ha pasado en muchos casos, pero vemos que los que van acumulando condenas por corrupción, por estafa y por cosas como esta, precisamente, no ya el Partido Popular, que eso ya están ya a kilómetros del resto, pero que Vox, que lleva menos tiempo, como que van acumulando casos de corrupción, pero siguen usando ese principio de transposición de echarle sus propios males al enemigo, ¿no? Al rival político. Gloria, no sé qué opinas de esto, pero es como, bueno, más de lo mismo, ¿no? A nosotras nos han archivado todas las causas, no ha habido condena por todas las cosas de corrupción, de tanta corrupción de la que nos han acusado, ni una prueba, ninguna causa, ninguna condena. Y
Y cuando se trata de la derecha o cuando se trata del Partido Popular, la corrupción, bueno, pues es una cosa que no se tiene en cuenta, no pasa factura en muchas ocasiones, es que casi no pasa factura en las elecciones. Es como decir, bueno, esto de separar el artista de la obra, ¿no? Con la izquierda no se separa, pero con la derecha sí. Lo que hagas, oye, bueno, pues si abusó de gente con diversidad funcional o diversidad psíquica fuera de su trabajo, pero oye, mira cómo me gestiona aquí las baldosas, que me tiene Lleida, estupendo. Oye, luego cada uno lo que haga dentro de su casa, oye, pues no, eso no es cierto, porque no es la misma vara de medir, no es el mismo rasero el que se está teniendo, por ejemplo, con Espinosa Monteros en su casa, que deja de pagar a un trabajador, que es un moroso ese tipo, con bueno, pues con la avalancha que tuvo Pablo Iglesias y Irene Montero de comprarse una casa con su sueldo, de pagarla con su sueldo y de pagarla donde ellos quisieran, ¿no? Que tenían todo el derecho a comprarse eso. Pero aquí en este caso no se separa el artista de la obra, es decir, lo que tú hagas con tu casa pues te condiciona porque eres la izquierda, tienes que, como decía Dani, ¿no? Tienes que comer agua y pan, tienes que ir en alpargatas, si puede, cuanto peor vestido y con harapos mejor, que se note bien que eres de izquierda, no te permitas el lujo de comprarte una americana porque fatal, ¿no? Y en cambio en la derecha sí que se le permite, es decir, bueno, pues es que este señor, pues bueno, lo que hizo, pues, pero mira luego gestiona, pero mira luego lo que hace, pero mira cómo me tiene aquí el árbol, el paseo de Lleida o lo que quiera, ¿no? Entonces, además, pues, dobles varas de medir. Además es muy curioso, ¿no? Porque la excusa que ha usado Iván Espinosa de los Monteros es que no sabía dónde tenía que pagar la deuda. Mira, Espinosa de los Monteros, me dirijo a ti directamente. Tú a la agencia tributaria le dejas un fajo de billete en cualquier parque público y le pones un post-it que diga para la agencia tributaria y hazme caso que la agencia tributaria sabe que el dinero está ahí y va a buscarlo. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, que mejor que la agencia tributaria sabe dónde está el dinero, nadie. Así que de verdad que esa excusa con la agencia tributaria no valía. Con otro a lo mejor te vale, con la agencia tributaria no. Bueno, antes de nada, permitirme que le dé las gracias a Diego Losino, que ha regalado 20, fijaros, ha subido de golpe 20 suscripciones. Bueno, muchísimas gracias. Ya esto, de hecho, es un libro más que vamos a sortear en un rato. Bueno, Diego Losino es de Quintos de la Izquierda. O más, seguramente financia varios canales, máximo financiador del progreso progresista. De hecho, creo que en la web sale como director o algo así. ¿Pero cuál es la web del progreso progresista? A ver, la pongo aquí, es elprogresoprogresista.com. De hecho, vamos a ver quiénes somos. Si vamos a quiénes somos, presidente Diego Losino. Es decir, tenemos el honor de que el presidente del Progreso Progresista acaba de regalar 20 suscripciones para toda la gente, y de hecho es un libro más. Es decir, ahora mismo vamos por 14, es decir, ya hay 2 libros que se van a sortear, pero en todo caso, no sé, se vuelve loco esto de la barrita, pone 29, pero en realidad tendrían que ser 34, y a los 40 sería un tercer libro. Bueno, en todo caso, quería tratar otro tema antes de irnos, porque ya estamos casi en hora, y es el Sáhara, ¿vale? Yo personalmente estuve en la manifestación en Madrid este sábado, fue espectacular, pero de hecho vino al programa Taleb Al-Islam, que es un ciudadano con doble nacionalidad, española y saharaui, que creo que muy acertando sus comentarios, y está realmente enfadado, no ya por el cambio de rumbo, sino por el insulto. Él pone esto simplemente repugnante y vomitivo. Ayer creo que fue la comisión, es decir, se estuvo hablando en el pleno del tema del Sáhara, y lo que más le molestan es que sabéis que llevan 47 años en el exilio, en el Tinduf, en centros de refugiados, en tiendas de campaña, durante 47 años, y digamos que vamos a escucharle, ¿vale? Y luego os digo lo que dice, porque esto es lo que más le enfada. Es como, os vamos a seguir mandando arroz a los campamentos, ¿sabes? Es como... Es decir, esto, como dice, vomitivo y repugnante. Ayer defendió Sánchez su postura,
dice que la cosa está enquistada, pero está enquistada porque quiere el gobierno, porque en realidad lo que le pide la ONU y todas las fuerzas políticas es que se haga un referéndum donde el pueblo saharaui decida el tipo de Estado que debería tener. Entre las opciones puede ser que sea una autonomía de Marruecos, pero también que sea un Estado independiente. Bueno, pongo las palabras de Sánchez que a mí también me generan repulsión total. Me gustaría terminar este capítulo, señorías, reafirmando y reiterando el apoyo de España al pueblo saharaui. Somos el principal donante de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis. Y tengan todos la seguridad de que los vamos a seguir brindando ese apoyo humanitario. Dice, somos el principal donante de los campamentos de los saharauis y seguiremos siendo, seguiremos donando ayuda. Es decir, le mandan sacos de arroz para que no se mueran de hambre en el Tinduf. Llevan 47 años exiliados. Pongo solamente una imagen del ambiente de este sábado, que fue brutal. Es decir, un montón de gente, saharaui, española, bueno... también Taleb salió a hablar, la verdad que es un chico joven que no pertenece a ningún partido político, pero que tiene las cosas súper claras. Y sobre todo una cosa que resalta es la afinidad histórica entre el pueblo, no los gobernantes, entre el pueblo saharaui y el pueblo español, y lo interesante que sería para España tener un socio que tiene el mayor banco pesquero del mundo, las mayores reservas de fosfato y una población entera que habla en castellano, y que su socio principal sería España. Y sobre todo el control migratorio también a Canarias, digamos, Marruecos hace el chantaje con dejar o incluso fomentar que haya migración, digamos, de las costas saharaui a Canarias y de la costa norte digamos, a la península. Pongo un poco el ambiente que hubo este sábado, que estuvo, la verdad, espectacular. Ahí se ve la imagen de traidor. Bueno, Pedro Sánchez le cayó de todo. Bueno, en todo caso, os quería preguntar también, antes de irnos, por vuestra opinión. Yo, bueno, aquí lo hemos dicho, si hay una cosa indignante. Si yo soy medio tibio un poco en la política española y soy como un poco reformista, la verdad es que soy revolucionario. Es decir, es que lo del Sáhara es que no tiene nombre. Es que no tiene nombre. Es decir, 47 años en el exilio, desarraigo familiar, violencia de derechos humanos. Ahí no entra ni un periodista, ¿eh? Es que no entra. De hecho, cuando intentan grabar los propios saharauis, aparte de meterlos en la cárcel, le quitan la cámara, le borran todo. Es decir, es tremendo. Y que diga Pedro Sánchez, tranquilo que os vamos a seguir mandando arroz a las tiendas de campañas que tenéis en el destierro de Argelia. Es que es insultante totalmente, sobre todo cuando hay una petición de la ONU de que se haga un referéndum de autodeterminación y le obliga a España que sea él como, digamos, responsable administrativo de la descolonización de lo que fue su colonia. Tiene que hacerse responsable de esta, digamos, incumplimiento de los derechos humanos y de lo terrorífico que es. Y incluso tal vez hace una comparativa de lo que pasa en Ucrania. Es decir, hay una invasión, en el caso de Sáhara, una invasión de Marruecos, y de esto no se dice nada, pero con el tema de Ucrania mandamos armas, apoyamos, estamos totalmente en contra, estamos a favor de la soberanía del Estado de Ucrania. ¿Y qué pasa con el Sáhara? Es decir, sobre todo cuando tenemos la responsabilidad histórica y también administrativa y de derecho internacional que nos asume o que nos otorga la ONU. Bueno, yo aquí me enciendo, me cabreo porque es algo que, ya te digo, me indigna, pero bueno, me gustaría también conocer vuestra opinión al respecto. Gloria. Bueno, Dani, yo nada, quería simplemente pues que Sánchez es como pues no atinar a lo que realmente se necesita, ¿no? Y es como un poco de ceguera en cuanto a se está solicitando tanto por la ONU, por tu principal apoyo de gobierno, tus principales fuerzas de gobierno están solicitándote que ese no es el camino, que se haga un referéndum. Los derechos humanos apuntan a que lo lógico, lo fundamental, la única vía posible aquí es que se haga un referéndum y que decida el pueblo saharaui. Y tú estás a por uvas diciendo que vas a seguir mandando comida, ¿no? Pues es un poco de ceguera. Yo creo que también Pedro Sánchez en estos momentos en los que está de toda la crisis no quiere asumir otra crisis que podría venirse con Marruecos, pero creo que hace falta valentía en el gobierno, que hace falta estar a lo que estar y sobre todo apuntar bien a lo que es el objetivo de los derechos humanos y a cuál es la sintonía que
tienes en tu gobierno y que es la imagen de país que tú quieres dar. Tú quieres estar diciendo que vas a seguir dando comida. Es que el conflicto no es ese, es que el tema no es ese. El tema es que la gente de allí lleva 47 años pidiendo autonomía y quiere, o sea, siquiera pidiendo decidir, ¿no? En lo que es su derecho a decidir. Y Pedro Sánchez pues no está estando a la altura en este momento, y lo que es más grave, no está escuchando a los socios de gobierno ni en esto ni en muchas cosas, pero en esto fundamentalmente porque estamos nada más y nada menos en la línea que marca la ONU. Es que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Quiero decir, España es la potencia administradora del Sáhara dictaminada por la ONU, y España tiene la obligación de favorecer un referéndum para conocer cuál es el sentido que los saharauis quieren darle a su propia tierra. Y para empezar, España está consintiendo que Marruecos ocupe un territorio en el cual todavía no está claro qué debe pasar, porque no se ha permitido ese referéndum a los saharauis, aunque tengo muy claro qué es lo que votarían los saharauis, evidentemente, ¿no? Para empezar, no estás cumpliendo eso, y no solamente eso, sino que de facto lo estás consintiendo, pero además quieres que de iure se consienta que Marruecos pueda ocupar esos territorios, diciéndole, no, pero es que el Sáhara va a ser autónomo. Bueno, ya, autónomo hasta el punto que Marruecos quiera. Si Marruecos, además, por lo menos, fuese una democracia equiparable a una de las democracias que tenemos al norte en Europa, pues dices, bueno, mira, incluso así a lo mejor los saharauis incluso podrían tener una independencia, una autonomía, pero siendo Marruecos una teocracia y una monarquía dictatorial, pues evidentemente qué independencia y qué autonomía van a tener los saharauis, por Dios. De todas maneras, quiero leer un comentario de SKL, digo, también por ser justo, pero el problema no es Sánchez solo. Es cuando España comenzó a defraudarlo, él era un bebé y han pasado muchos por la Moncloa en ese tiempo, ¿no? Totalmente, Es decir, totalmente. esto es real. Es decir, yo creo que aquí el que ha tenido mucho peso, una vez más, y por eso el PSOE se pliega, tiene un discurso, lo que sea, pero es verdad que los acuerdos que se hacen, es decir, Kissinger, porque al final, digamos que Marruecos es socio de Estados Unidos a nivel geopolítico, y una de las peticiones cuando vino Kissinger para apoyar a quien Franco había decidido que le sucedieran como jefe de Estado, que era Juan Carlos I, se llegaron a varios acuerdos ahí. Uno es que le compráramos el petróleo a Arabia Saudí, que antes no se lo comprábamos, y Arabia Saudí, dentro de la región, es el principal socio. Y luego Marruecos. Y Marruecos, la principal petición sería quedarse con el Sáhara, que nunca perteneció a Marruecos, por otra parte, pero aprovechó el momento de debilidad de España en esa transición. Y parece que es el acuerdo que llegaron. Y bueno, y la ventaja que se llevó, pues que Juan Carlos I se lleva $1 de comisión de cada barril. Es decir, ¿qué más quieres? 1.800 millones, ¿qué más quieres? En fin, que al final ha habido una situación que no es normal y que se ha permitido, yo creo que entre otras cosas, por esos acuerdos que se hicieron en la transición, pero que no tienen ninguna lógica y ningún apoyo, porque el pueblo español claramente, históricamente, ha apoyado el derecho de autodeterminación. El pueblo español de izquierda y de derecha. Total. O sea, yo la cantidad de gente de derecha que he conocido, obvio, que apoya la autodeterminación del Sáhara, y militares que han estado allí y que han visto cómo sufría el pueblo saharaui, hijos de militares, la cantidad de apoyo que tiene el pueblo saharaui en España es brutal como para que el PSOE ahora decida tomar esta medida. De hecho, es que yo hice un hilo, porque no sé si recordáis que Risto Mejide, cuando hubo este chantaje que hace Marruecos, que incluso le decía a los niños, pasa la frontera que está ahí Cristiano Ronaldo y Messi esperándote. Llegaron a decir esto y los padres buscando a los niños. Bueno, cuando hubo este chantaje de la entrada, ¿no? Pues no sé cuál era el conflicto. Creo que era porque se le permitió entrar en un hospital público al jefe exactamente, del Frente Polisario. Es decir, algo, no sé dónde está la gravedad. Y esto fue como muy duro, o le sentó muy mal a Marruecos. De hecho, la justicia española también está investigándolo, que si no recuerdo mal, Laya, la exministra de Exteriores, está imputada. Pone esto ahora mismo entre corchetes porque no lo recuerdo bien, pero creo que sí, o sea que la justicia también lo está investigando. Claro, pero en todo caso es como, joder, tenemos de socio a alguien que nos está chantajeando y luego al pueblo Claro, y el pueblo saharaui, que lo llevamos maltratando 47 años, pero a donde iba es que Risto Mejide recuperó unas declaraciones del 2014-2015 de Pablo Iglesias, hablando, pues leyendo un poco lo que dice la ONU. Incluso recuperó un tuit del año 2000 o del 2019 donde pedía el referéndum de autodeterminación. Y
todos el espectro político, desde el rey Felipe VI, pasando por Vox, Ciudadanos, UPyD, PP, PSOE, Izquierda Unida, Compromís, por todo el espectro político, recalcando el apoyo al pueblo saharaui y a su derecho a un referendo de autodeterminación que, por otra parte, la ONU nos confiere a nosotros el poder administrativo para descolonizar y que esa descolonización termine con este proceso de decisión del pueblo saharaui. Es decir, digo yo, en ese momento digo, joder, unidad de España, es decir, orgullo patriótico para enfrentarnos al chantaje de Marruecos y vamos con todo apoyando a Sáhara. Digo, aparte es que sin fisuras, porque todo el espectro político lo hace, pero nada. Por ahí hay una letra pequeña que se nos escapa. Con DNI español, tanto que se llenan la boca aquí los que son tan españoles y no sé qué. En el Sáhara hay muchísima gente, una gran parte de la población, con DNI español. Sí, sí. Bueno, en todo caso, creo que ya estamos muy de hora. Os iba a preguntar por lo de Will Smith, pero bueno, abrí un melón que, mejor no lo abrimos y es que tenemos que hacer el sorteo y nos quedan 5 minutos para cumplir la hora, así que nada, os quería dar las gracias por pasaros otra vez por aquí. Creo que ya es la tercera vez de Gloria y quizás cuarta ya de Dani. Bueno, muchísimas gracias por pasaros, un gustazo A ti. como siempre y nada, por aquí vamos a seguir con el sorteo que ya son varios porque Diego los más, vamos a ver si llegamos al cuarto libro. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, espero veros prontito. Un placer. Y como siempre, un Nos gustazo. vemos en la próxima. Un abrazo. Chao, Un chao. saludo Chao. desde Baleares. Adiós. Chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.